Dígale que va país 7:02 en toda la República Argentina y una vez más arrancando la semana con toda la información en Para que sepas. Estamos de rojo y negro hoy. Arde, El lunes es lunes. Antihistamínicos mediante, mirá cómo te vine igual. No me importan las alergias, Eddie. Aunque me pongan el corticoides, acá estoy. Te digo, el color dominante es el rojo. Si miramos un poquito a la izquierda de ¿Por qué no Marce ampliamos Pagano. la mesa? Miremos Ampliemos la un poquito. mesa. Miremos un poquito porque La yo te voy a señora decir... ganadora. Bien rojo. Querida, Te voy a decir todo que está, te voy a decir que está endiablada. Totalmente. Endiablada, totalmente. Bravo, Después de la Lili, elección de ejemplo de ayer. mujer Gracias, que está en un territorio Gracias a los masculino. socios. Bravo, felicitaciones. Gracias a los socios que Y gran concurrieron, compañera. nos votaron. Bueno, gracias. Gracias por estar hoy. Hoy te sumás a la ¿Cómo era? mesa. Sí, Será hoy y mañana siempre voy a estar con ustedes. independiente, El orgullo nacional. Me gusta porque Bien. volviste oficialmente a ser hincha. No hablo de mi vida privada. eso, claro. Estamos con Sí, vamos, toda sí, la tenés que volver, información. viejo. Yo creo que Dijiste algo, que volvés. Vamos a Mirá que te arrancar voy a ahí, traer sí. para que te- Extendemos, sí. Ahora, en un ratito, en instantes nada más, lo vamos a volver a hacer de Independiente del Exacto. señor Eddie Zunino. Correcto. Pero mientras tanto te cuento que pasan cosas en este país, Claro. por supuesto. Sí. Arranca octubre, arranca la apuesta de qué va a suceder con el dólar. Terminada la etapa del dólar soja, el Banco Central hoy salió a comprar igual. Hubo liquidación, muchísima menos. Entonces, vamos a hablar de lo que se viene. ¿Se viene el dólar tech? Una diferenciación de tipo de cambio para algún sector. En un rato nada más vamos a estar discutiendo de este tema y obviamente otros temas más de la economía con Ricardo Delgado, que se suma a nuestra mesa, economista amigo de la casa, para debatir lo que se viene. Ujú. Y arrancó el alegato de Lázaro Báez en el juicio por la obra pública en la causa vialidad. Vamos a estar con la tapa de PQS hoy con el tema y toda la información de Martín Angulo. Y también vamos a hablar un poco de la polémica que se suscitó en redes sociales con un acto de Manes que tendría que haber terminado de una manera y no sucedió. Y otra vez la interna de Juntos por el Cambio que queda de alguna manera, Eddie, no sé si cuando uno tiene que lavar los trapitos afuera y se queda expuesto, si eso es bueno o es malo en la política, a veces dicen que sí. Por eso en un rato va a estar Graciela Ocaña nada más, diputada nacional de la provincia de Juntos por el Cambio, para contarnos un poco si la disidencia interna es tal como se ve en El redes. título sería Desmanes. Y se votó en Brasil, ganó Lula en primera vuelta, 5 puntos de ventaja sobre Jair Bolsonaro. El 30 de octubre hay segunda vuelta, hay balotage en Brasil. Vamos a analizar todas las alternativas de lo que viene y sus incidencias para la Argentina, incluso desde el punto de vista económico. Y está Cristian Balbo en San Pablo. Cristian, ¿cómo vamos? ¿Dónde está la caipirinha? Hola, ¿qué tal, Eddie? Estamos en la avenida Paulista. Aquí está la caipirinha, la avenida más importante que tiene la ciudad de San Pablo en el día después de una elección muy reñida y con un resultado que sorprendió y mucho a todo el electorado brasileño. A ver, aquí los grandes derrotados fueron las consultoras, Eddie y Marcela, las encuestadoras, que le erraron y mucho. ¿Y qué es lo que ocurre? A diferencia de la Argentina, en donde cuando las encuestas dicen algo y después el resultado es otro y nadie dice absolutamente nada, aquí realmente se enojan y mucho. Se sienten defraudados los brasileños por la información que habían manejado de que Lula iba a ganar en primera vuelta y que ya iba a ser presidente a partir del 1 de enero del 2023. Bueno, no es así. Segunda vuelta, 6 millones de votos de diferencia entre Lula y Bolsonaro. El 30 de octubre tenemos la segunda vuelta. Aquí en San Pablo se presumía que podía haber empate técnico. No, no fue así. Bolsonaro sacó una ventaja muy importante, más de 7 puntos. Y fueron muy importantes también las medidas económicas que tomó Bolsonaro, Eddie y Marcela, en los últimos 2 meses. Porque, por ejemplo, nos hemos tomado varios taxis en esta cobertura. El combustible bajó un 30%. Es muy importante esa baja, sobre todo para los que utilizan el vehículo para trabajar todos los días. La desocupación bajó un 8,9%. Hubo deflación. Lo que tiene que ver también con la lógica comercial, hay mucha venta, es lo que estamos observando caminando aquí por esta avenida, la más importante que tiene Brasil. Pero queremos caminar un poco para mostrarles este Cris, contexto, esta realidad. sí. Ya cayó la tarde. Y mientras Sí, Marcela. tanto te voy preguntando, porque digamos, al estar Bolsonaro todavía al mando, ¿tiene de acá al balotaje alguna posibilidad en tiempo de tomar medidas que puedan torcer al menos un porcentaje de la opinión pública? Se hablaba hoy de un IFE versión brasileña. ¿Qué hay de eso? Mira, lo que sabemos es que hay un 7% que tuvieron los otros 2 candidatos, ¿no? Temet y Ciro, que es un 7% muy importante en ese sentido y que hay que ver cómo lo seduce uno y otro
candidato. Lo que hemos también observado es que la bandera brasileña ya quedó tipificada como la bandera de Bolsonaro. Vieron que aquí siempre el brasileño luce esa bandera por siempre. Bueno, en esta oportunidad se han dividido las aguas. La bandera brasileña tiene identificación con lo que tiene que ver con el patriotismo, que es una de las referencias de Bolsonaro, el actual presidente, mientras que acá una señora que grita Bolsonaro. Claro, acá ganó por el 7%, mientras que en el caso de Lula es la bandera roja, la del Partido de los Trabajadores, la que lucían ayer por la noche en el búnker aquí en San Pablo. Pero yo quiero Cristian, mostrarles también algunas curiosidades. Sí. vos sabés Sí, que Eddie. en la lectura de todas las encuestas, yo noté que la gran diferencia, la gran chingada de las encuestas en Brasil tuvo que ver con la votación a Bolsonaro. Sí. Con la votación a Lula, Sí. si bien hubo dos encuestadoras que le dieron que ganaba en primera vuelta, una con 51, otra con 50, el resto le pegó casi, en 4 casos le pegaron casi exactamente al 48,3%. Y me parece que ahí hay un análisis finito para hacer, porque tal vez la ventaja de Lula hacia el balotaje esconda también su desventaja, ¿no? Un voto a Bolsonaro que estaba oculto. Se habló mucho del voto vergonzante, el voto vergüenza. Uy, si sabremos los Y argentinos. claro, ¿no, en el Eddie? caso del menemismo fue eclosión en su momento, Nadie lo en los había años votado. 90. Pero que también se especuló con que Lula iba a tener un voto de esas características que finalmente no lo tuvo, no existió. Es raro que quienes votaron a Lula vayan a votar a otro en el balotaje, pero hay que ver, como bien decías vos, Cristian, ese 7%, 7 y monedas por ciento, para dónde se va a ir y cómo cada cual va a seducir. Lo más seguro es que no veamos al mismo Bolsonaro y al mismo Lula que vimos en primera vuelta en la campaña electoral de la segunda. Está perfecto de análisis, te cuento. Ayer triunfó Lula da Silva por 5 puntos, pero lo cierto es que el gran ganador de esta elección fue Bolsonaro. En ese sentido, en el día de ayer, cuando se presumía que ya iba a perder la elección, que quedaba fuera del gobierno, claro, van a una segunda vuelta. De hecho, mira, estamos en un puesto de diarios, tengo aquí, hoy lo mostrábamos, lo vuelvo a mostrar. Fíjate vos lo que decíamos recién. La bandera brasileña en referencia a los bolsonaristas y el rojo, el vermelo, en referencia a Lula da Silva. Pero fíjense el título, la bajada. Bolsonarismo demostró fuerza. Bolsonarismo demostró fuerza. Fíjense en San Pablo, lo que están dando a entender no es que Lula ganó la elección, sino que el bolsonarismo, ya Claro. cierta tendencia, ¿no? También mediática en este sentido. Después dando a veamos entender que también las Bolsonaro, tendencias de los medios. Fue el ganador de la Sí, elección de obvio. ayer. Vamos a Claro, tirarle la mediática, pelota por y eso le dije damos mediática, la sí. bienvenida esta semana a Campo Longo, que está con nosotros. El análisis político, por supuesto, que me parece que pasa tal cual lo estamos razonando con Cristian. ¿Cómo puede hacer Bolsonaro en este tiempo que le queda para captar votos? ¿Tiene un público que él pueda llegar a captar votos de aquí a la segunda vuelta? Finito el comportamiento electoral de Brasil. No lo conozco en las zonas donde puede haber un deslizamiento, pero de lo que estoy seguro es que hay dos tendencias. Una, como bien señalaba Eddie, a la equivocación. Ya los las números, encuestas. ¿no es cierto? Hay que repensar toda esa problemática del análisis cuantitativo. En lo otro, me da la impresión que la tendencia, más allá de los desplazamientos, va a ser la constante en estos tiempos políticos, sobre todo en nuestro continente, que es la polarización. O sea, yo creo que puede haber desplazamientos porque puede haber este tipo de fenómeno que se conoce como polarización. En cualquier momento Y vamos a más en estar un balotaje, conectados. ¿no? Obvio. En Absolutamente. cualquier momento vamos a estar conectados con el CCK, el Centro Cultural Néstor Kirchner, donde Sergio Massa va a hacer anuncios. No sé, Agustín, si ya estamos. Si ya estamos, después vamos a continuar, Entonces, por supuesto, con volvemos el con análisis Cristian en un ratito y en nos la vamos elección a en Brasil y Argentina. con Cristian, claro. Entiendo que el mundo nos pone frente a un desafío enorme. Un mundo que sale de pandemia con cambios culturales, sociales y económicos. Un mundo que entra en guerra y acelera el proceso. Estamos teniendo un problema técnico, enseguida vamos a enganchar bien el audio de Massa. Lo que estamos empezando a conocer son anuncios. Se esperan algunos anuncios vinculados a la economía, sobre todo apuntado al dólar, por eso me doy vuelta y lo miro a Ricardo, uniendo los dos temas, ¿no? También estás al mando de analítica, me imagino que se mira muy de cerca lo que pasa en Brasil. Las consultoras desde lo político han pifiado bastante en Brasil, en Argentina tenemos expertise
en proyecciones, pero es nuestro principal socio comercial. Sí, me parece, Marcela, que lo que sucede en Brasil, sobre todo en los próximos años, va a configurar una relación histórica, digamos, estratégica para la Argentina. Pensemos que Brasil es el principal mercado de exportación de la industria argentina, y esto es relevante. Por desgracia, Brasil ya no es, o la Argentina ya no es para Brasil el principal socio comercial, ahora es China. Es China, ha cambiado eso, pero creo que definir qué va a pasar con el Mercosur, definir qué va a pasar, sobre todo aprendiendo de algunas lecciones importantes de Brasil, con la estabilización argentina. Pensemos que Brasil va a cumplir 30 años de inflación muy baja, 30 años. El plan real comenzó en el año 94, en el 2024 va a haber 30 años, bien digo, de precios muy bajos en Brasil. En los últimos 2 meses, 0%. Entonces, me parece que hay una complementariedad y una necesidad de saber qué pasa en Brasil permanente. Y de terminar de redondear esos negocios que se han escapado, ¿no? Porque es importante que el Mercosur tenga robustez. Estamos ahora sí en condiciones de escuchar el anuncio de Massa. Que en el caso de los 4 tienen a la Argentina como un jugador central. Nadie duda de que 170 años de reserva de gas en Vaca Muerta o la cantidad de petróleo que se aloja en la Argentina nos ponen como un jugador global si tenemos la capacidad de construir las infraestructuras necesarias para transformarnos en jugadores globales en materia energética. Nadie duda de la capacidad de influencia de la Argentina junto con Brasil y Estados Unidos en la discusión en el negocio de las proteínas. 8 de cada 10 kilos de las proteínas que consume el mundo se producen en Argentina, Brasil y Estados Unidos sumados. Nadie pone en duda el papel que van a jugar los minerales en los próximos 10 años. Vivimos la revolución del litio por el impacto de la tecnología en los procesos industriales. Vivimos la revolución y vamos a vivir la revolución del cobre. Y Argentina también tiene un papel. Junto con Bolivia y Chile somos la primera reserva mundial de litio. Y claramente la decisión de unificar las áreas económicas, energía, minería, agricultura y economía del conocimiento, tienen que ver con preparar a la Argentina para los próximos 10 años. Sortear un presente de dificultades, pero sobre todas las cosas construir los pilares de la agenda del futuro de la Argentina. Y estamos acá, en esta cúpula maravillosa del CCK, frente al complejo exportador más importante en términos no de valor solamente, sino en términos de peso relativo en la balanza comercial. Cuando exportamos una proteína, exportamos agua transformada, exportamos producción y a lo mejor inclusive vamos perdiendo calidad de nuestro suelo, vamos perdiendo recurso de agua. Cuando exportamos partes automotrices, en realidad exportamos trabajo y eso nos enorgullece, pero también exportamos recursos que se pierden, que no se renuevan de la Argentina. Cuando exportamos talento, capital humano, inteligencia, no solamente exportamos un enorme valor, sino que además lo exportamos desde un recurso que nos queda, que es el maravilloso talento que tienen miles de argentinos y argentinas a la hora de pensar, programar, investigar y transformar su conocimiento en resultados reales económicos para la Argentina. La decisión del gobierno, del presidente, de cada uno de nosotros de impulsar este programa de incentivos, de beneficios alrededor de la economía del conocimiento tiene claramente
un impacto en los números. Aspiramos a que este sector en el 2023 exporte 10.000 millones de dólares y se consolide como el tercer complejo exportador de la Argentina. Pero sobre todas las cosas aspiramos, cuando Ariel hablaba de la marca país, de la unificación de los esfuerzos, de la multiplicación de la comunicación de los talentos, aspiramos a que esa enorme marca de reconocimiento que tiene la Argentina a nivel regional respecto del capital humano se transforme en una marca permanente. Hace algunos meses me tocó compartir junto al presidente y a parte del gobierno la cumbre del G20. Y uno de los grandes desafíos que se planteaba para la Argentina a nivel regional era nuestra competencia. Vamos a competir con Colombia. Vamos a competir por ver quién es el principal proveedor regional de capital humano. Y claramente aspiramos a ser los primeros. El Argentina programa preparar, sobre la base de 300.000 inscriptos, 70.000 nuevos programadores. No pretende ser un programa que termine en un año, porque la demanda regional de programadores que aspiran a que provea la Argentina es de 350.000 programadores para los próximos 5 años. Ustedes lo viven. Recién hablaban 2 colegas de ustedes y la demanda en realidad muchas veces se choca con las dificultades que tenemos como país. Y el desafío que tenemos no es ver cómo construimos la pelea de sector contra sector para poder disponer de divisa, para poder hacer fluir mejor nuestras importaciones o para poder ver cómo se distribuyen dividendos con sectores peleados entre sí, sino crecer sobre nuestro incremental. Y el programa que plantea este decreto es precisamente el del desafío de decir el Estado se hace presente, no solo poniendo los bonos de capital y dándoles la posibilidad de, como dicen ustedes, tradearlos entre ustedes, sino también el incremento para el año que viene. El Estado aporta en los bonos de capital la idea de multiplicar por 3 la cantidad de compañías que accedan a beneficios fiscales para poder multiplicar nuestra capacidad exportadora y nuestra capacidad de producción de conocimiento. La idea de que puedan, sobre el incremental de divisas, poder pagar mejores salarios es para que nuestros genios, nuestros talentos, tengan la posibilidad de poder quedarse acá teniendo salarios competitivos a nivel regional. No nos gusta cuando desde otro país o desde una zona franca, como nos pasa muy cerquita, nos compiten. Queremos que sea desde acá, desde la Argentina, con su familia, que nuestros jóvenes puedan, y no tan jóvenes, aportar ese capital humano transformado en dólares para la Argentina. Porque en definitiva lo que plantea el decreto es precisamente reconocer que esa elegibilidad que hay sobre la Argentina por nuestras universidades, por nuestro esfuerzo en materia presupuestaria, invirtiendo en ciencia y tecnología, por las empresas público-privadas que juegan un papel importante en la investigación y en el desarrollo científico-tecnológico y por el enorme esfuerzo que una innumerable cantidad de empresas, siempre se menciona a los unicornios, pero hay cientos de pequeños unicornios argentinos que dan mucho trabajo, que generan mucho contenido, que generan mucha exportación y que por ahí no tienen tanta propaganda, tanta marca, y que queremos reconocerlos y darles la oportunidad de que puedan seguir desarrollándose. Estamos seguros de que lo mejor que tiene para vender la Argentina al mundo es el talento de los argentinos. Cuando vendemos una tonelada de, no voy a hacer ninguna mención individual, pero de cereales,
Obviamente vendemos 500, 600, 400 dólares. ¿Cuánto vendemos cuando vendemos una tonelada de satélite? ¿Cuánto vendemos cuando vendemos valor agregado sobre nuestros productos primarios? ¿Cuánto vendemos cuando vendemos una vacuna? ¿Cuánto vendemos cuando vendemos medicamentos desarrollados en la Argentina? Ahí tenemos la enorme oportunidad de salir de esa recurrente y cíclica discusión por estrechez de disponibilidad de dólares. No pretendemos transformar esta política solamente en una cuestión vinculada a nuestras reservas, porque sabemos que genera empleo, y empleo formal y de calidad, porque sabemos que genera valor y genera sobre todas las cosas un crecimiento del Producto Bruto de la Argentina, porque sabemos que genera desarrollo, pero sobre todas las cosas porque estamos seguros de que nos devuelve algo muy importante como sociedad, que es autoestima. Tengamos la capacidad de reconocer que el mejor talento que podemos vender es precisamente el talento de nuestra gente y que el mejor recurso que tenemos para mostrarle al mundo es todo el sistema educativo transformado en capacidad de nuestros jóvenes, de nuestros científicos, de nuestros investigadores, de nuestras empresas invirtiendo para generar valor y para venderle servicios al mundo. Pretendemos, en definitiva, consolidar al complejo como un complejo exportador argentino porque queremos que sintamos entre todos que lo que más orgulloso nos pone es que ese talento individual de miles y miles de argentinos logramos transformarlo en una marca país, como decía Ariel. Muchísimas gracias por acompañarnos y a partir de ahora lo que tenemos es, con las nuevas normas, el trabajo juntos para que en el 23 tengamos 10.000 millones de dólares de exportación y el orgullo de que miles de argentinos se incorporaron al mercado de trabajo a partir de esta iniciativa. Muchas gracias. Ministro de Economía de la Nación, doctor Sergio Massa, damos por concluido el presente acto, agradeciéndoles por su presencia. Tengan ustedes muy buenas noches. Bueno, el anuncio que vamos a conocer el decreto y el detalle fino, porque eso es lo clave, seguramente mañana, está vinculado con un régimen cambiario que permita fomentar la liquidación de aquellas empresas que se dedican a vender tecnología, dólar tech, dólar tecno de aquí al extranjero, porque Edi, durante todos estos meses venían quejándose que la realidad, muchos de ellos pretendían esconder las verdaderas ganancias ante la AFIP porque no les convenía liquidar a tipo de cambio oficial. Ricardo, un tema que vincula incluso a muchos, no digo solamente grandes empresas, a muchas personas pymes que, digamos, se dedican incluso al trabajo de manera independiente, que venden afuera. De hecho, uno de los grandes problemas que tiene este sector es que una enorme cantidad de programadores trabajan para el exterior y cobran afuera. Cobran o por Bitcoin o con cuentas en Uruguay o directamente en cuevas aquí en la Argentina y cobran en dólar billete. Me parece que esto es parte de la decisión del equipo económico de tratar de formalizar y darle un incentivo a que esos dólares se liquiden en la Argentina e ingresen. En paralelo, lo mismo, el turista que viene a la Argentina, que entra en su circuito. Ahora, yo discúlpame, ¿no? Porque se habló de 10.000 millones de dólares recién. Yo no sé si eso es una situación potencial en función de ver más o menos cuánto circuló por el camino no oficial durante todo este tiempo y tratar de encauzar para que esos dólares vengan al camino al mercado formal. ¿De dónde sale el número de los 10.000 millones de dólares? La verdad que no está claro, no, definitivamente no está claro. Me parece que lo que se busca, además, es el incremental. Creo que Massa en algún sentido, en algún momento lo dijo, digamos, estimular a que haya exportaciones incrementales y a esas exportaciones darles este beneficio. Eso es lo que por lo menos entendí. Me parece de todos modos que, Marcela, Edi, el equipo económico está muy necesitado en estos meses que quedan hasta fin de año
de ver la manera de empezar a reemplazar este dólar soja que terminó ahora en Sí, septiembre. por eso yo pensaba que estas son medidas de corto plazo, de cortísimo plazo para ir a buscar ingresos de dólares más o menos rápidos y en volúmenes importantes, con un procedimiento de, a ver si esto es correcto, de microdevaluaciones express, donde vos das dólares especiales, cobrás, recaudás lo que querés y volvés para atrás y volvés a como acaba de terminar el dólar soja, ¿no? Sí, lo que sí es cierto, para tenerlo en claro, es que la potencia que tiene el complejo sojero no tiene ningún otro complejo en la posibilidad de generar dólares de manera automática, digamos. El complejo sojero llevaba acumulado, digamos, retenido por encima del promedio un 20% de su cosecha, y eso se vio en el gran aumento que tuvieron las ventas del sector en el mes de septiembre. Ningún sector, por supuesto menos el de la economía del conocimiento, tiene esa potencia para llevar dólares al Banco Central. Agus, ¿tenemos las placas para mostrar las económicas de cómo quedó el tipo de cambio? Porque me parece que la clave está en ver que Argentina tiene ya de por sí régimen cambiario con desdoblamiento de hecho. Esto lo que significa es mirarnos a la cara y sincerarnos. Hay más de un tipo de cambio, hay más de una referencia del dólar, depende qué sectores y de la economía se utiliza un dólar u otro. El gran problema que tiene, no sé si lo podemos mostrar ya, o vos decime cuando estemos en condiciones, es cómo quedó la pantalla del dólar. ¿Por qué digo el gran problema? Porque vos tenés un banco central que está acelerando el ritmo de devaluación, a sabiendas de que eso puede impactar y va a impactar indefectiblemente en inflación. A sabiendas de que cuando vos devaluás, sí o sí hay precios de la economía que tenés que de alguna manera reacomodar, como el del combustible que se acaba de remarcar. Fíjate cómo está la pantalla de 4 de los tipos de cambio de referencia. Oficial, tarjeta, blue, contado con liqui. Oficial aceleró la marcha. En lo que va allá de los últimos meses, vos tenés en el año que va al 44% el ritmo de evaluación, se aceleró y estás casi, te diría, un cuarto arriba de la velocidad que usaba Guzmán de devaluación. El tarjeta, que es el que se está mirando, léase Qatar, léase los que se pueden ir al exterior, volvelo a poner, fíjate. Quedó en 2.67,75. Es decir, que hoy hay un sector, que son los operadores turísticos, que solo miran ese tipo de cambio. Y es legal. El blue es informal. No reviste demasiados cambios, pero tampoco está tan por detrás de lo que venía en los últimos días. Y acá es el punto, que es el contado con liqui. Es el más sofisticado, pero es legal. Intermediación de bonos y acciones en la bolsa de comercio con pata en el extranjero. Es el de los empresarios. 307%. ¿Por qué me clavo acá? Fíjate la diferencia con el oficial. Es del 107%. Este es el problema. No saben cómo hacer para corregir la brecha, que es divorcio, del 107% entre oficial y paralelo, cuando la carrera del oficial incluso aceleró, cuando va más rápido, pero el otro también corre. Sí, no hay manera de que haya un flujo sostenido de dólares y normalizado de dólares al Banco Central con semejante brecha. Obviamente con esta brecha el que tiene dólares no los va a liquidar o va a retasear todo lo posible la liquidación, cosa que hicieron los ojeros, y aquel que necesita dólares va a tratar de sacarle al Banco Central la mayor cantidad de dólares, cosa que también ocurrió hasta que llegó Massa al gobierno. De hecho, uno cuando analiza los números de comercio exterior ve que el aumento de las importaciones no se condice con el aumento de la actividad económica en la Argentina. Entonces el gobierno hoy está en una disyuntiva, o devalúo para cerrar la brecha, que tiene enormes dificultades no solamente de implementación política, sino en términos de costo social. Pensemos que con 40% de pobreza, una devaluación y 100% de inflación, bueno, pone a la Argentina en un escenario muy diferente tremendo. En términos social, sino además me parece que el punto es, o devalúa o tiene que enfriar la actividad económica para bajar la demanda de dólares. La demanda de dólares se baja con menos actividad económica. Pero es lo que está ocurriendo. Que eso empieza a ocurrir justamente yo diría que Claro, ya claro. transcurrió Sí, más de sí, la mitad ya del ciclo. tenemos dos meses con crecimiento cero y el escenario es, aún sigue habiendo Y importaciones que el están por encima crecimiento de que marca el presupuesto no va un poquito en esa Sí, línea. claramente, digamos. Los números me parece que Massa ha planteado, por lo menos en términos macro, salvo la inflación, son números razonables para esta economía que evidentemente va hacia un enfriamiento. O sea, había un corto plazo de aguantar, tratar de producir dólares lo más rápido posible y aguantar. Eso es lo que nos están planteando. Con un dato adicional, Lady. Estamos en el peor trimestre
histórico en materia de generación de divisas o de dólares en el año, digamos. Es el trimestre más seco del año en términos de dólares, y eso, bueno, obviamente va a complicar el manejo cambiario. No, porque yo digo, se me hace que, a ver, en lo que hace al discurso de lo estratégico, que muchas veces en el discurso político se lo confunde con lo que está pasando, y no es lo que está pasando, me parece que hay un acierto, o por lo menos hay una expectativa, a ver, energía, litio, industrias del conocimiento, darle al agro no solamente un sentido de producción primaria, sino también de tecnificar más para ensanchar la producción agroindustrial. O sea, ese norte está bien, pero no es lo que estamos discutiendo ahora y hay que ver cómo llegamos a eso. Es que me parece que sin duda, o sea, todos esos objetivos son absolutamente loables y yo te diría plausibles. El punto es que hay que construir el puente entre este corto plazo y ese mediano y largo. ¿Y vos ves a la dirigencia política sintonizando con esos temas? No, yo creo que la dirigencia política plantea bien hacia dónde queremos ir, pero me parece que no sabemos encontrar el modo de construir los consensos básicos para resolver el conflicto de corto plazo. Creo que el punto de fondo es ese, y cuando hablo de conflicto de corto plazo me refiero básicamente a una tasa de inflación del 7% que no se puede sostener. Si no resolvemos el problema de los precios, nada del futuro que estamos viendo, planteando y discutiendo se va a poder Ahora, yo materializar. insisto en esto que marcaba Eddie de las microdevaluaciones o pasan otras cosas, viene el mundial, miramos para otro lado, pues se sigue devaluando. Insisto en esto porque vos hablas de la inflación. Y al menos en la experiencia que tenemos en Argentina, en el corto plazo, en la experiencia incluso de Prat Guy cuando intentó un sinceramiento de tipo de cambio, y no existía esta brecha, ¿eh? Estamos hablando de una brecha 30-40 versus ahora 107. Hay un impacto. O sea, no es que podés dar por sentado que todos los precios de la economía ya están remarcados a precio blue. Entonces, No. ¿cómo haces para salir de la trampa? ¿Devalúo? Sí, tengo que hacerlo porque tengo atraso cambiario, para que también la gente se estimule a vender sus dólares en el circuito formal. Pero ¿cómo hago para que eso no me impacte, esa devaluación, en precios, si ya tengo 7% de inflación mensual? Por eso, me parece que la estrategia, digo, para tener en claro, un año y medio atrás teníamos 4% de inflación al mes, ahora tenemos 7% de inflación al mes. O sea, el hecho de procrastinar, de dejar que las cosas sucedan en materia inflacionaria, crea un monstruo de dimensiones cada vez mayores, una bestia que se hace más difícil de domesticar, y eso me parece que todavía el gobierno no lo termina de entender. Yo creo que Massa sí ha planteado un ordenamiento macro en lo fiscal y monetario que es absolutamente necesario, pero es la condición necesaria, no suficiente para que baje la inflación. Entonces me parece que si la política no entiende que va a tener que plantear de acá a un año vista, yo no diría un programa de estabilización de precios a los 80, o esta idea de volver a la estabilización de Israel del año 86, o lo que decíamos antes, Brasil del 94, al menos sí algún atisbo de ordenamiento de los principales precios de la economía. Los empresarios acercaron una propuesta, que es proponer durante una cantidad de meses que determinadas variables de la economía se congelen, pero entre esas variables está el salario. Y estamos ante un Pablo Moyano, que era hasta ahora un gremialista de los que estaba aliado, ¿no? de la CGT, pero del triunvirato aliado al gobierno, advirtiendo que en pocos días se reabre la paritaria oficialmente para no quedar por detrás de la inflación. No empata con bancarios, el neumático Claro, va a ser pero un además O sea que tenemos 100% de paritaria vamos a hablar, para que llegamos a esos números. Te voy a dar un dato histórico. En los últimos 76 años, del año 46 a esta parte, hubo 41 años donde mejoró el salario real. 41 del 76. De esos 41 años, en 28, la inflación del año fue menor al 30%. ¿Qué quiero decir con esto? Con más de 30% de inflación, estamos en 100, la posibilidad de que el salario le gane a los precios es prácticamente nula. Entonces, cuidado, porque estas paritarias que se están cerrando en cerca del 100, 94 bancarios, algo más del 100. Sí, una indexación, básicamente. Básicamente lo único que hacen es generar presiones en la estructura de costo que termina aumentando los precios después, y es la bola de nieve, esta bestia de la inflación sigue creciendo. Vuelvo a lo mismo de esto de la coyuntura que nos aprieta y la emergencia que no nos deja pensar a largo plazo, pero que algunas líneas a largo plazo, por lo menos en las voluntades, hay. Y saco el tema Brasil, ¿no? O sea, Lula corrió un poco este tema del que voy a hablar, de la campaña, porque el tema Argentina en el discurso electoral es un tema complicado ¿Qué te parece? en Brasil,
porque aparte hay que ir a competirle a un Bolsonaro que juega muy fuerte en decir, ojo, mirá lo que pasa si vuelven, ¿no? Si vuelven estos, como diciendo los Kirchner o Lula, mirá lo que pasa con un país y lo que pasó con la Argentina. Pero Lula tiró con bastante entusiasmo y apoyado por un sector del establishment financiero brasileño en determinado momento el tema de una moneda común sudamericana. Y en la Argentina, una de las cosas de las que se habla cuando hablas de un plan de estabilización es qué corno vamos a hacer con la moneda. ¿Es una discusión real que se puede llegar a venir regionalmente o es una ficción de voluntarismo de algún sector más ideológico o algo así? A ver, obviamente la estabilidad monetaria es clave para lograr una estabilización de precios que sea consistente. En los 80 y en los 90 se usaba el tipo de cambio fijo, la convertibilidad, ¿no? O fijar el dólar. Es decir, por ley. Por ley. O por ley o no por ley, pero con una regla creíble. Eso ya no se usa más. Y este tipo de soluciones monetarias pueden servir en tanto y en cuanto estén dentro de un programa integral que incluya cuestiones fiscales, sin duda, y estas cuestiones que tienen que ver con precios y salarios en el corto plazo. Que tenga un shock emocional de movida, porque digo, Que sean el plan creíbles, austral, que sean creíbles. Ahora, atarnos de al real. convertibilidad, después un día... Claro. Atarnos al Real y al Banco Central de Brasil, que sería el garante de este esquema, Sí. de esta propuesta. ¿Es viable? ¿Es productivo? ¿Genera otro tipo de discusiones conexas? Yo creo que son las discusiones que hay que abrir. Yo no tengo hoy una opinión formada, pero creo que son discusiones que hay que abrir y creo que es mejor que atarse al dólar, que dolarizarse. Que ese es un atajo muy complejo porque implica, primero que se aplicó en muy pocos países del mundo. Además, ¿con qué comprámoslo? Países muy pequeños, no tenemos dólares para poder dolarizarnos. Con lo cual, digo, eso tiene una enorme... Una de las personas que propuso eso hace unos meses nada más fue Patricia Bullrich. Bueno, yo creo que es un error. ¿Se equivocó? Sí, a mí me parece que no es el camino. Porque en general lo que se busca es un ancla cuando hay tantos desfasajes de dispersión de precios. No es el dólar, decís vos, Hay que Ricardo. recuperar la moneda, hay que recuperar la soberanía monetaria y eso se logra bajando la inflación. Para bajar la inflación tenés que hacer lo que decía y además algún apoyo externo en todo programa de estabilización necesita apoyo externo. Antes era el fondo, ahora pueden ser los estados, puede ser el Banco Central brasileño. El Banco Central brasileño tiene 370.000 millones de dólares de reservas. Acá, mira, el tiene gobierno 20 puntos del PBI en en reserva. este momento en la FIP nos están viendo y me dicen que te comente a ver si lo discutimos. Que la recaudación tributaria creció por encima de la inflación, es decir, en términos reales. O sea, el aporte de todos nosotros hace que la recaudación del fisco esté mejor. 117,9% fue el crecimiento en términos septiembre. porcentuales, ¿no? Porque si no tenemos que hablar de billones de pesos. Estamos tan digo, Argentina, septiembre, eso aportaste vos del otro lado con tus impuestos. Sí. Para la FIP es una buena noticia porque es el rendimiento del fisco, pero no alcanza para checar el déficit Pero fiscal. de en vuelta, lo ¿cuánto? real, ustedes que son los que saben, Sí. yo les pregunto, obviamente que tiene que aumentar la recaudación cuando el circuito aumenta todo. Ahora, en valor real, En digo, términos reales. Mirá, Poquito en términos yo reales, pero diría por que- encima de inflación. No, está bien, Pero está ¿sabes bien. cuál es el problema? Gastamos tanto. yo soy un ignorante en esto. por Gastamos tanto, por eso yo le digo a Ricardo, ¿cómo hacemos? Gastamos tanto que el esfuerzo de todos los contribuyentes, incluso cuando se paga más, porque hay inflación y se paga más y se recauda más, no alcanza para cubrir el déficit. Ahora se está gastando, en términos reales, se poquito está menos. gastando bastante menos. Yo te diría bastante menos. Ahora, dicho esto, y es bienvenido este dato que te pasan de AFIP, también hay que decir que cuando la inflación supera el 100%, la posibilidad de que la AFIP recaude más que la inflación también se complica. ¿Se entiende? Porque hay un rezago entre el momento en el que se paga el impuesto y se cobra el impuesto. Eso se llama el efecto Libera-Tanzi. Digo, para en términos... Los problemas de inflación alta en la Argentina y en el mundo generan eso. La brecha entre el momento de pago y el momento de cobro. Y además aportó mucho ganancias. Digo, en algún momento me imagino que depende qué pase con O los sea, salarios. mínimamente lo que te está diciendo es que en una situación así se duda o se especula de cuándo hacer efectivo el aporte. Claro, y muchas veces la propia FIP tiene tasas de interés que son menores que la tasa de inflación y en consecuencia eso conviene financiarte con el fisco y pagarle Pagar tarde un poco al más fisco tarde, pero- porque el rendimiento de los pesos te genera más en un banco, por ejemplo, ¿no? Y esto ha sucedido muchas veces en la Argentina. Cuidado. Esto es importante, digo, pues son datos que van surgiendo mientras estamos al aire.
Pero se ha naturalizado todo tanto que vos decís, uy, mirá, la recaudación tributaria... Sí, tenemos una inflación del 100%. Lo que te quiero preguntar va concreto a la discusión que se viene, que es, sin dudas, de acá a fin de año, lo del bolsillo. ¿Qué pensás que va a pasar en esta interlocución entre gremios que ahora tienen que responder a las bases versus una inflación que no pareciera moderarse? De vuelta, yo creo que no soy de los que cree que los salarios causan inflación. Ahora, dicho esto, los salarios forman parte de las estructuras de costos de las empresas. Y no solo de los formadores de precios o de los sectores oligopólicos o de aquellos que son malos, entre comillas, sino de las pymes, de los comercios. Con lo cual, hay un renglón salarios en toda la estructura económica. Cualquier pyme que tenga que aumentar salarios se va a dar vuelta y va a modificar su lista de precios y eso va a impactar directamente en los precios, en la inflación del mes. Ahora, políticamente eso, Campo, ¿cómo No, se es lee? imposible. Porque Pero digo- yo pienso otra cosa. Escuchándolos a ustedes y desde lo político, no desde lo económico. A ver, que los bancarios hayan conseguido lo que... Ojalá todos los argentinos ganasen lo máximo que se puede. Vamos al realismo. ¿Por qué ceden esas entidades, esos actores financieros bancarios ceden eso? Porque ganan mucha plata. Por supuesto. Digo, no, a ver, Claro, en el pero vos reparto fíjate, de capital... perdóname, pero vos fíjate que ahí hay un dato que te habla de lo que es la Argentina, porque en el siglo XX, vos lo recordás perfectamente Al bien, siglo Carlos, XX, porque sí. aparte venís del peronismo, digamos, los gremios que hacían punta en la paritaria eran los gremios industriales, o sea, el Absolutamente. salario de la UOM era La el salario UOM. que te marcaba la tendencia, ¿no? O sea, Exactamente. la producción industrial dura era la que te marcaba la tendencia. No los ahora servicios. ahora te la marca, no, te la marca el sistema financiero. Claro, bueno, porque un hablamos de buen los supuesto bancos, sobre la industria. el 94,5, pero habla del seguro, el 109. Sí. O Bueno, sea, el sistema está ligado al financiero mismo es el sistema. que está haciendo Claro. punta y la dirigencia política peronista aplaude a los bancarios por ser la punta del un salario, sector. mientras se supone que critican en las ganancias del sistema financiero. Dos datos, uno para Carlos. Hoy la distribución entre el capital y trabajo está 60% capital, 40% trabajo. No es el 50-50 del peronismo. 50-50. Estamos 60-40. Y eso lo planteó incluso el viceministro Sí, sí, sí. en un tuit de la semana pasada, ¿no? Y también lo plantea la propia vicepresidenta. Ahí hay un problema, evidentemente. Este es un gobierno peronista que ha distribuido o ha sesgado contra el trabajo y en favor del capital. Y el segundo tema, vinculado a lo financiero, el principal cliente de los bancos es el propio Banco Central con las LELIQs. Con lo cual, digo, tener al Banco Central de cliente es lo mejor que le puede pasar a cualquier empresa, ¿no? O un banco. Vos estuviste a cargo de lo que es la coordinación de obra pública en la anterior gestión. O sea, es un tema sensible, la obra pública en un año electoral en donde muchas provincias lo que reclaman es poder, para poder, obviamente, quienes gobiernan, mostrar poder de juego, de política, tener obra pública para mostrar resultados. Acaba de presentarse un presupuesto. En teoría, esta gestión va a poder jugar con la obra pública para mostrar en un año electoral poder de juego. A ver, siempre que hay procesos de ajuste, el primer ítem que se recorta, porque es el más fácil, es la obra pública. Digo, obviamente recortarle jubilados, recortarle partidas sociales es mucho más costoso y en consecuencia se frenan las obras. Esto ha pasado, se han demorado los pagos en estos últimos meses. El gobierno envió para el año que viene un presupuesto con un aumento leve dentro de esta lógica de ajuste y de programa o de cumplimiento de programa con el fondo, con un aumento leve de la obra pública. Lo más probable es que si los recursos falten, la obra pública siga siendo esa variable a la cual se retraigan fondos. De vuelta, en un año electoral, digo, este presupuesto es un presupuesto bastante particular, presentado por un gobierno peronista para un año de elecciones. Es un presupuesto de ajuste que evidentemente va a tensionar la relación no solamente con el sector de la construcción toda, sino también con las provincias. Sí, y ahí está el arte de la dirigencia política. No me quiero poner demasiado optimista, ¿viste? Yo siempre lo cito a mi papá, que decía una cosa es el optimismo, otra cosa es la boludez, pero acabamos de tener un conflicto gremial pesado, resuelto con diálogo. Estamos teniendo una discusión de presupuesto, que el otro día lo decían opositores acá, es una discusión que viene con mucha proactividad, con mucha buena onda, con muchas ganas de acordar. O sea,
Hay también señales de que la dirigencia política se está poniendo a tono con la situación para que esto no se vaya a cualquier parte no deseada. Ojalá así sea. Yo veo lo mismo. Me parece que es la única manera, digamos, de por lo menos que este gobierno termine su gestión y venga quien venga luego, sin generar una nueva crisis. Yo creo que la crisis o el estallido cambiario y la huida de los pesos en junio, julio, asustó mucho, claramente, no solo al gobierno, al que le hizo dar un viraje de 180 grados en su política económica, digámoslo claramente. Massa viene a aplicar un ajuste contractivo en lo fiscal y lo monetario, algo que 2 días antes Cristina criticaba y planteaba que el déficit fiscal no generaba inflación. Lo que también es que hay muchas veces condiciones objetivas históricas que obligan a la cosa. Por eso había un presidente, que usted lo recordará, que decía la realidad es la única verdad. Exactamente. Bueno. Ricardo, te despedimos, pero a mí me gusta despedir a los economistas que proyectan con datos, así que te despido. Dale. Si nos podés decir cuánto cierra inflación este año y cuánto dólar, el dólar, si querés, contado con liqui, el bolsa, el blue, el oficial, el que quieras. Que la gente seguro está esperando eso para tomar nota. Inflación va a estar en torno al 100%, 101, 102, que es el número nuestro. Las perspectivas del dólar, déjame que pase, porque la verdad que es hacer futurología, insisto. Estamos en un trimestre muy complejo en materia de reservas, muy complejo en términos de generación de divisas, y me parece que sería irresponsable darte un número. ¿Es momento de comprar o vender dólares? Yo te diría que hoy las tasas de interés rinden en términos positivos para mantenerse en pesos, para quedarse en pesos, por lo menos en plazos cortos, Eso debería descomprimir por el lado de la demanda. Ahora, si no viene oferta nueva de dólares, la situación va a seguir tensionada. Muchísimas gracias por participar una vez más en Para que Sepas, Ricardo. Un placer. Gracias. Y lo anticipábamos en el arranque del programa. Hoy arrancó el alegato, que ahora nos va a contar los detalles Martín Angulo de Lázaro Báez. Así es, Eddie. Hoy la defensa de Lázaro Báez comenzó su alegato en el juicio oral por la obra pública. Yo te diría que después de Cristina Kirchner es el acusado central de este juicio. ¿Por qué Cristina Kirchner y Lázaro Báez son los dos más importantes? Porque lo que acá se está juzgando es la obra pública que Cristina Kirchner le dio a Lázaro Báez. Pero también lo que está puesto sobre la mesa, más allá de que no se juzgue en este juicio, son los negocios que Lázaro Báez y Cristina Kirchner hicieron mientras el gobierno le daba pública a Lázaro Báez. Y de hecho esto lo expusieron los fiscales durante el juicio. Pero además, la Fiscalía pidió para Báez y para Cristina Kirchner la misma pena, 12 años de prisión por considerarla a Cristina jefa de una asociación ilícita y a Lázaro Báez organizador de esa asociación ilícita y además de administración fraudulenta. Yo te diría que en esta primera audiencia, porque van a ser 3, va a seguir mañana y el martes que viene. O sea, tiene 3 días Báez para 3 su días alegato. Báez, exactamente. 3 días Báez, eso es lo que le dio el tribunal y la defensa dijo sí, voy a tomar los 3 días. Hubo un primer momento de una defensa política, con algunas consideraciones políticas y un gran tramo, te diría el mayor tramo de la audiencia de hoy, de cuestiones técnicas, sobre todo vinculado al peritaje que se hizo sobre las obras públicas. En ese momento más político, más de crítica al trabajo de la Fiscalía, ¿qué dijo Juan Villanueva, que es el abogado de Lázaro Báez? Esto. Lázaro Báez lo que hizo fue apostar por el país. Defendió el trabajo de Lázaro Báez al frente de Austral Construcciones y del resto de sus empresas para defender que no hubo ninguna ilicitud, ninguna ilegalidad con las 51 obras públicas que recibieron las empresas de Báez. Martín, sí. Vos que sos tan técnico, tal vez nos ayudes a los menos técnicos en estos temas a entender. Esta defensa se da después de una condena en donde él ya tuvo el famoso juicio de la ruta del dinero K. Exacto. Y ya tuvo una condena. Y uno se supone que en realidad, no sé, en el orden tal vez la lógica hubiese sido tener este juicio primero, a ver qué se hizo con la obra pública para después ver si se lavó o no ese dinero. Ahora, estamos a la inversa, entonces, si el hombre ya tiene una condena, ¿cómo se reviste y se sostiene el argumento de esta defensa? Es que está muy bien lo que planteas, porque muchos lo que decían ya hace años es obra pública, Otesur Los Sauces, lavado de dinero, es toda una misma película
que había que juzgarla en un único juicio. Pero esto se dividió en 3 juicios distintos. Y vos ya tenés la condena por el final de la película. Obra pública es el comienzo de la película. Claro. Porque de hecho en el juicio por lavado de dinero, los jueces que condenaron a Lázaro Báez dijeron, el dinero que lavó, lo lavó de la obra pública. Ahora, vos date pero en cuenta- obra pública todavía no tenemos condena. Claro, vos date cuenta cómo Comodoro Pi, ese es el gran cuestionamiento a Comodoro Pi. O sea, y este es el ejemplo más claro de cómo se politizan los casos de acuerdo a la lógica oficialismo y oposición. Se los recorta de tal manera que cuando vos perjudicás a uno, estés beneficiando al otro y le abras la puerta. O sea, el gran problema de la obra pública es que no se la ve toda, no se la ha visto toda en su conjunto hasta desprender de ahí un caso por caso. Yo creo que esa es el gran pecado de Comodoro Pi, es dividir todo hasta llegar a este verdadero despropósito. Cuando Sí. alguien se tiene que defender de algo que ya es culpable. Claro, es insólito. En realidad no es culpable. No de esto exactamente, Porque pero está- a ver, todo está- Lázaro Báez lo que hizo fue apostar por el país, cuando ya tiene Bueno, una condena pero ahí por es haber donde quiero apostado ir. por A ver, su bolsillo. Digamos para los que no es entienden complicado. y están escuchando, es... Sí, lavó dinero y dice un juez en su fallo de la obra pública y ahora se está juzgando si esa obra pública fue bien adjudicada. Supongamos que en este fallo que está por venir de vialidad encuentren que el empresario no tuvo cometió motivo delitos. alguno para ser juzgado. Sí. Y entonces el anterior fallo, ¿qué lavó? Va a entrar... Si bueno, fue mérito y del yo- juez yo ser te- buen empresario, ¿qué lavó? Les agregaría una cosa que está en consonancia con los 3. Yo este argumento que expuso la defensa ahora, que lo debe haber hecho con hilado fino, se lo escuchaba hace muchos años, a kirchneristas acérrimos, esos que iban entonces a todos los programas de televisión y me dijeron textualmente, voy a omitir el nombre porque no quiero agregar leña al fuego, pero ojalá la Argentina tuviese miles, textual lo que te estoy diciendo, miles de Lázaro Báez. Ese era el capitalismo prebendario y corrupto que en ese entonces se argumentaba. Claro. Hoy encuentra Pero una eso- defensa... Eso a vos que te gusta, perdóname, pero metamos la historia también, porque eso es parte de la historia argentina. Claro. O sea, los Sí. poderes políticos, cómo fundaron sus propias burguesías, sus propios sectores de desarrollo empresario, para favorecerse mutuamente en el desarrollo de obras. Y ojo, que el grupo Macri no está fuera No, de esa lógica para nada. histórica. Y otros grupos que podemos nombrar. Perdón. Cosa que en esa burguesía paulista que se reunió con Lula son un poco más abiertos. ¿viste? una de Creo que las son un poco acusaciones- más profesionales y un poco más capitalistas que los Exactamente. capitalistas argentinos. Con esto que dicen, una de las acusaciones del juicio es que Lázaro Báez concentró la mayor cantidad de obra pública de la provincia. Y la respuesta de las defensas es sí. Y eso pasaba en todas las provincias. Todas las provincias tienen un empresario de la obra pública que es el que tiene la mayor cantidad de contratos. Lo que plantean como defensa es porque conoce el territorio, porque conoce la zona, porque tiene las máquinas, porque tiene la experiencia, porque tiene los años. Pero esto que se da en la obra pública pasó siempre. De hecho, la contracara donde están todos involucrados es la causa de los cuadernos de la corrupción, donde hay Ahí saltan todos. macristas, kirchneristas, empresarios de muchísimos años también involucrados. Para resumir, esta frase fue como la central desde lo político, desde lo técnico. La defensa de Báez dijo que va a desenmascarar, utilizó estas palabras, la acusación que hicieron los fiscales. Defendió mucho el rol de Báez como empresario. Viste que siempre se dijo, Lázaro Báez llegó a ser empresario en la construcción 8 días antes que Néstor Kirchner asuma como presidente. Bueno, y la defensa Era cajero de banco. dijo que efectivamente era Saltó cajero de banco, rápidamente. pero llegó a ser gerente general del Banco de Santa Cruz, que en realidad empezó a trabajar en empresas constructoras 3 años antes que Néstor Kirchner llegara a la presidencia de la Nación, y el momento más técnico fue cuando analizó y desacreditó el peritaje de los peritos oficiales que hablaron de que en la obra pública de Lázaro Báez sí hubo irregularidades. Ahí se metió con detalles muy técnicos vinculados a por qué entienden que en rigor el peritaje fue malo desde el punto de vista técnico y no se utilizó un método científico Entonces, adecuado. Martín, quedan 2 jornadas más Mañana- de alegato de y el- Báez, que cuándo son y que Mañana- se supone que ya serán prueba por prueba, ¿o no?
eso es lo que entró a ser la defensa de Báez hoy, analizando el peritaje. Va a continuar mañana y va a cerrar el próximo martes. Con esto está llegando ya la etapa final de lo que son los alegatos de las defensas. En un ratito vamos a continuar con este tema y les digo, no se pierdan hoy la tapa de PQS que hizo Eddie porque tiene que ver con esto y con una mirada en una foto que asombra y mucho. Vamos a girar de temas porque, ya que estamos, distengámonos un poquito, pensemos cómo podemos hacer para pasarla bien. ¿Qué te parece si vamos al contacto de Graciana Amaro? Ella es gerente general de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales. Para mí debe ser de los mejores rubros para poder trabajar, salvo que te agarre una Argentina, un COVID en el medio y te la tengas que rebuscar. ¿Cómo estás, Graciana? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va Marcela? Hola, Eddie. Hola, Bueno, es un lindo rubro Es para hermoso. trabajar. Trabajar con talento, con creatividad, con todo lo que la gente quiere consumir en su tiempo libre. Ahora, yo te quiero preguntar, no dejan de ser ustedes empresarios, ¿cómo está el sector? Mira, el sector está muy pujante. La verdad es que venimos de los últimos meses con mucha alegría anunciando que se siguen produciendo obras, que se siguen exhibiendo espectáculos, que hay mucha fuerza. Por supuesto, nos veníamos aguantando en pandemia con todo lo que fue sostener esos meses sin actividad, algo atípico para nuestro rubro, para nuestro sector, pero creo que recuperamos una fuerza y hoy tenemos una cartelera sumamente potente en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Carlos Paz, en todo el país, porque ustedes saben que Argentina es un país teatrero y no solamente desde el punto de vista de los asistentes y los espectadores que disfrutan un montón los espectáculos, sino que también hay talento, creativos, creadores que colaboran para que seamos un país referente a nivel internacional en la producción y exhibición de teatro y de música. Ahora, Así que, yo te entiendo todo eso, pero cuando yo veía que nos acercaba Agus, nuestro productor, y yo dije, qué bueno, dijimos con Eddie, vamos a dar una buena noticia, que ustedes están promoviendo estos descuentos, no sé si querés vos decirnos, pero llegan hasta el 80% de descuento sobre lo que era el precio promedio. A veces más. yo les cuento y les hago ¿Cómo un lo pedido sostenés, de- digo? No, le hago un pedido de generosidad. Digo, esto es colaborativo. Hay que correr la voz. Realmente es una campaña sumamente atractiva para que todos y todas estén al tanto. Octubre hacemos la campaña desde ADET, que es la Cámara de Empresarios Teatrales y Musicales, que se llama Vení al Teatro, e invitamos a todos y todas que se acerquen al puesto de Ticket Buenos Aires, que está emplazado enfrente del Obelisco, para venir a elegir un espectáculo todos los martes con la atracción, realmente que no hay que perdérsela, que van a tener un descuento en las entradas de un 60 a un 90% de descuento. ¿Qué quiere decir? Que van a pagar las entradas a un precio realmente inigualable y es una oportunidad que la hacemos una sola vez al año durante todo el mes de octubre. Toda la Esto, cartelera, Graciana, está 80 ubicado. títulos. Esto, Graciana, está ubicado ahí donde Diagonal Sur se hace. Diagonal Norte, perdón, se hace peatonal y va hacia Plaza Lavalle. Ahí está emplazada esta tiquetera. Claro. ¿verdad? O sea, desde el Obelisco, si caminás hacia Tribunales, el puesto de tickets está Donde es emplazado en peatonal la Norte. Diagonal Norte. Es un puesto muy llamativo, lo van a encontrar, aquellos que no los conocen, lo van a encontrar ahí habitualmente, y esto en ese compromiso de generosidad es para que estén al tanto. Nosotros todos los días ofrecemos entradas con descuento en ese puesto, Mirá que, vos. que son del 50%, es realmente algo sumamente accesible, pero en octubre nos volvemos locos, por eso se llama descuentos locos, y hacemos un esfuerzo y realmente ofrecer para nosotros con mucha alegría y con mucha cordialidad y la verdad es que queremos que vengan y que no se pierdan la experiencia única de estar en una sala y disfrutar de un espectáculo. La verdad que lo Hay que están haciendo es tan generoso, Graciana, porque hay tanta gente que disfruta de la cultura y yo siempre digo que la cultura también es educación y no debe ser solo de un grupo selecto de gente que puede comprar un ticket. Lo que ustedes hacen es generoso y además le dan visibilidad al trabajo de los artistas tan fenomenales que tenemos en Argentina. Ahí vemos en pantalla con Eddie, lo estamos compartiendo. Inconfundible. Ese es el puestito, digamos, para que todo Ese es el aquel que puesto está que está- caminando o está por ahí lo vea fácil. Sí,
Si recuerdan, está emplazado enfrente a la escalinata, que imita la escalinata que existe en Broadway con un puesto similar. Nosotros somos un puesto similar al que existe en Times Square, donde se venden entradas con descuento. Nosotros lo hacemos durante todo el año. En octubre, sobre todo los martes de octubre, digo, para que la gente también lo incorpore. Todos los martes las esperamos de 13 a 19 horas. ¿Para qué? Para adquirir un bono. Si quieren les cuento un poquito cómo funciona. Se acercan al puesto, ahí eligen el espectáculo que quieren entre los 80 que hay, que son un montón, y tenés todos los géneros. Incluso estamos muy contentos porque este año también se sumaron espectáculos de música. Adquieren ese bono por 200 pesos y se acercan a las salas para canjear con los descuentos del 60 al 90. Perfecto. Bueno, un gran aporte, porque las noticias venían circulando por el lado de que en el consumo de espectáculos, de restaurantes, o sea, lo que es el esparcimiento, se veían viendo como dos Argentinas, ¿no? O sea, un sector social que tiene gran capacidad de consumo y que enseguida se vuelca al espectáculo, porque tenemos espectáculos de muy buena calidad en el país. Pero hay un sector que te queda un poco afuera, y esto de difundir y de poder abaratar algunos costos también hace que vaya mucha más gente al teatro a ver música, a enriquecerse espiritualmente, ¿no? Sin dudas. Y además que digo, cuando la cosa viene complicada, qué mejor que divertirse, ¿no? Sí, Yendo al teatro, lavar la tan linda cabeza, salida. Y es sumamente democrático porque hay muchas entradas. Sí. La gente nos pregunta, ¿pero se acaban? Sí, en algún momento se acaban, Claro. pero hay más de 10.000. Porque tenés un entradas. límite por día aparte, me imagino. Graciana, repetimos entonces, para terminar, 80 obras, descuentos de hasta el 90%. Estos descuentos van a regir durante todo este mes, pero ustedes todo el tiempo están haciendo descuentos. No es que esto se termina en los Pero próximos los días. martes, importante, los martes son los días de descuentos locos. Bien, A partir todos de los la martes. 1 de la tarde. Los esperamos, hay una cola, las chicas que atienden son amorosas, tratamos de que sea ágil, de que sea ameno, se dan cosas, la verdad es que se da un clima muy auspicioso, y tenemos espectáculos maravillosos, desde Inmaduras, desde los que uno ya conoce, con los elencos más reconocidos, pero tenemos musicales, tenemos comedias dramáticas, incorporamos el show, tenemos Drácula en el Movistar Arena, un musical renombrado que aquel que no ha ido... No, de primera. Graciana, la próxima no es que te esperamos. Nosotros nos vamos con vos al teatro la próxima y hacemos el programa de las tablas. ¿Qué te parece? Y los quiero ver en el puesto de tickets. ¿Cómo no? Gracias. Te mandamos un abrazo y gracias por compartir buenas noticias con nosotros. No, por favor, un gusto. Persecución a un motochorro, esto es en La Lucila, fue esta tarde. Miren ustedes, la persecución fue cinematográfica, te podría decir. Una mujer que va caminando tranquila, vuelve del trabajo y ¿qué le pasa? El motochorro que la venía siguiendo, ya la había detectado, se sube a la vereda y claro, la mujer camina distraída. Lo cierto es que le roba la cartera y empieza a escapar. La imagen queda registrada en el centro de monitoreo de Vicente López y entonces comienza la persecución. La voz de alerta para las autoridades policiales, los patrulleros iban en moto y en auto. Y acá está el momento en el que justamente el centro de monitoreo avisa las características de la moto, el hombre cómo iba vestido y que llevaba justamente la cartera de la mujer. Cartera que ustedes están viendo ahí tenía tarjetas de crédito realmente muy valioso, porque tenía tarjeta de créditos, sus documentos, por supuesto, pero además tenía moneda extranjera la mujer. Este es el momento, lo Si es repetimos. original, te digo que por ahí vale más la cartera que todo lo demás. Viste, la cartera también era de un valor muy importante, por eso digo que la marcó. La venía marcando desde antes, por supuesto, la venía siguiendo y esperó el momento de distracción lógico, ¿no? El ataque motochorro hace esto, el ataque piraña se le tira encima, espera que la gente esté distraída. Uno no espera tampoco que arriba de la vereda circulen las motos. Es una calle tranquila. Él la marca, da la vuelta y vuelve, ¿no? Y después vuelve, claro, él la sigue, la percibe. La marca, da la vuelta hasta ver el momento oportuno para poder
sacarle la cartera y robarle. Lo que no tuvo en cuenta es que justamente las imágenes del centro de monitoreo, que por suerte, más allá uno dice previenen, a veces no previenen, pero logran esto. Pero lo encontrás al infraganti. Claro. Ahora, Lili, yo te escucho tantas veces dar estas noticias de lo que se llama la famosa puerta giratoria, ¿no? Lo identificaste, tenés ya todo para armarle la causa. ¿Esto queda en algo después? ¿Cómo sigue un proceso este hombre quedó judicial? detenido en la comisaría allí de Vicente López. El tema es ahora que le van a ver los antecedentes, como bien vos decís, porque esto que termina siendo un hurto, porque realmente se lo saca la mujer. Por suerte no le pasa nada, pero hay violencia, lógicamente, pero no tenemos la violencia extrema de la amenaza con un cuchillo, la amenaza con un revólver. Digo afortunadamente esto. Pero es cierto lo que vos decís, Marcela, que cuando esta persona, si no tiene antecedentes, es muy probable que a la brevedad queda libre, chicos, es así. El tema es ver ahora dice que quién sí, es. y llegar a la cabeza. Martín lo sabe. No llega ninguna a tu fuero que se Comodoro Pi. Claro. No, lo que pasa que es como dice Lili, a no ser que tenga antecedentes y por ahí puede surgir que estaba en una libertad condicional, que está violando y por lo tanto vuelve a la cárcel. Hay un punto en estos temas que yo siempre me parece interesante remarcar, que es la pata que le falta al Estado. Cuando una persona comete un delito y es detenida, nunca se le pregunta, y esto sin justificar, por qué comete el delito. Porque por ahí estamos hablando, no sé si en este caso, pero en otros casos puede ocurrir de gente que dice, hace 2 años no tengo trabajo, tengo 5 hijos que mantener. Y muchas veces el delito está asociado a una cuestión social que el Estado no atiende. No siempre el delito es una cuestión penal. Los jueces no pueden resolver si una persona comete un delito por una adicción a las drogas o porque tiene que alimentar una familia o por el motivo que sea. Pero eso es siempre algo que falta al momento de que una persona comete el delito. El Estado está presente en lo policial, en lo penal, pero nunca en lo social. Igual, cuando si hay vos muchas sabés cuánto Sí, vale tenés una razón. cartera, sabés a lo que te dedicás, ¿no? Esta cartera vale mucho. Yo por eso digo, Si es original. Sí, vale yo digo, por supuesto, sin justificar lo que ocurrió y que no en todos los casos Tema muy hay espinoso. una necesidad Sí. social El tuyo a la hora de es un tema- resolver. Pero hay mucha gente que le ocurre esto y no está presente el Estado. ¿Cuánto menos delito habría si el Estado se ocupa de resolver Sí, yo te diría las que con causas una que una persona moto, lleva a delinquir? conseguís trabajo hoy, ¿eh? Sí, Aunque sea un trabajo, obvio. Claro. aunque sea un trabajo en negro y Obvio. un trabajo de Un muy delivery buena calidad, seguro. Obvio. Un pero delivery conseguís, seguro. Obvio, ¿no? sin duda. Digo. Ahora, vos ves las características de la población penitenciaria y te encontrás que mucha gente joven, sin estudios, que vienen de familias que cometieron delitos, que vienen de contextos sociales muy complicados, de vuelta, sin justificar lo que hacen. No, pero por muchas supuesto. veces atendiendo la radiografía No, social. delito es delito, el tema Siempre. es cómo llegás al delito. No, y todo lo que él está señalando, que hay muchos profesionales que podrían trabajarlo, eso, las historias familiares y demás. Lo que pasa es que acá te vas al extremo del zafaronismo, para decirlo con algo que se entienda, Entendible. Sí. o todavía cuestiones más extremas. El delito no existe porque la sociedad es culpable. No rompa los huevos, ¿viste? No, Con esas cosas. No, pero me parece... No te lo digo por ya vos. lo sé, ya lo Vos sé, tenés, Campos, no, sí. yo creo que hay mucho. Bueno, a ver, la Constitución dice las cárceles no serán para Sí. sanción, sino Acumular, para... sino para todo lo regular, contrario, salen sociales. peores. Pero mira, Sí. bueno, La norma no debería ser el atenuante. Las ¿no? pers- Y no. Hay estadísticas que marcan que las personas que en las cárceles estudian son los que menos reinciden en el delito. Bueno, no hay una política de Estado para No. que No. todos estudien Claro. en las cárceles. Y para que el que salga con el título, con lo que sea, pueda trabajar, porque después tenés otro Claro, problema sí. con la inserción Sí, laboral. bueno, porque hay una ¿Quién quiere tomar al estigmatización. preso? Y Totalmente, bueno, no, totalmente. Sí, no, no el bueno. curso de Kena para vudú o no sé qué, eso no. Estamos hablando no, del no, curso. eso es otra cosa. No, no es de... No, no pero era de déjame, Kena. ya que vos sacás el tema. Ikebana, no sé, no me acuerdo, pero era algo así. No, cualquier cosa que te inserte en contacto con otra cosa que no sea reciclarte en
el delito. delito. ¿no? Hay Porque que los tratarlo los que quedan seriamente. Yo estoy asociados, totalmente de o sea, acuerdo los con que lo que quedan dice. comunicados por celular a la afuera para ver qué es lo que van a hacer cuando salgan, ya se sabe cómo termina. lo que dice ya Martín que es sacás, cierto. Marce, el tema de la estigmatización, voy a estigmatizar un poquito porque se lo suele poner en ese lugar, cosa que yo no creo. El tema de las motos, la identificación de las motos Claro. y cómo circulan Eso las iba motos, ahora. con qué visibilidad Muy bueno. por la calle. O sea, yo creo que, a ver, los que trabajan regularmente con una moto, los que trabajan legalmente con una moto, son los que más se oponen a esta cuestión por el tema de la estigmatización. ¿No serían los principales beneficiados de que haya algún tipo de chaleco, algún tipo de Bueno, marca? había, no serían, existía la normativa. En la ¿Cómo es la norma? En No se la usa. provincia. Pero en la ¿cómo Tampoco es la se ve norma? en la Yo provincia. no Tienen que veo a llevar nadie. un chaleco Con la el identificación número de la identificación patente. y el casco también con la identificación detrás y adelante. Que incluso era es legal se ya. cumple. Eso, Pero eso en sí, teoría no, existe. en la provincia. No había ningún Solo policía en parando a nadie que provincia. no lo lleve, que son No. todos. El tema es provincia. Pero además Que no ocurre. hay una cosa que no se cumple. No hay operativos de control demasiados estrictos con este tema. De hecho, también te vas a encontrar con que hay, y sobre todo en el conurbano, yo lo veo a diario, van 3 personas en una moto, madre, padre y un bebito. Sí. Un bebito. Ninguno de los 3 lleva casco. Lili, y Tampoco Eddie, habíamos quedado, perdón, esto solo, habíamos quedado que si no tenían todas esas normas ni siquiera le iban a cargar nafta. Yo te No pregunto, pasa eso. ¿hay controles? Solo, Muy poco. además, no es por Acá una en cuestión de Capital, estigmatización. El que yo en maneja Capital sabe. lo veo. A veces En no lo Capital ves de cuando noche. yo lo veo, ¿De motos? Motos, sobre Sí, todo hay motos. algunos Hay que se acá instalan. por Acá, ejemplo, bueno, acá en la avenida, Justo. cuando nos Que vamos. usa Hay en la casco. avenida Corrientes, hay Uso de mucho, hay casco. avenida Córdoba. ¿Qué Uso le de piden, casco Lili? o chaleco. Le piden los papeles de la moto. No, porque ahí el sí. casco, Ah, acá sí le piden el casco, lógicamente, y los papeles de la moto y el seguro. Pero no se pide el chaleco porque acá en Capital no no se está pide. legislado por lo que decía Marcela. Hicieron una manifestación muy importante y dijeron, nos van a Sí, estigmatizar. el gremio. ¿Y por qué cree el gremio de los motoqueros que no es esa la solución? Porque qué? ellos dicen, a mí me roban, se ponen el chaleco, se ponen el casco, del casco ellos circulan y son los ladrones. No sirve, dicen ellos. Bueno, no ocurrió todavía, ¿no? Cuando ocurra, mejoraremos la ley, pero saber a qué atenerse tema es cuando se el te viene control. una moto encima. Claro, Perdón, el tema es el Lili. control y esto que se dijo alguna vez. 3 en moto no pueden ir. No, es un eso- peligro. No pueden ir. Eso 3 en no, moto listo. sí, significa que algo pasa. Por ejemplo, te digo lo que pasó en Lomas de Zamora en las últimas horas. Una persecución a una pareja que venía correctamente, a buena velocidad, tenía una Honda Twister, nada del otro mundo de moto. 2 delincuentes que persiguen a esta pareja, este matrimonio, y lamentablemente le tiran desde la moto, porque él se da cuenta, el hombre acelera, quiere escapar y termina chocando contra un auto que estaba estacionado, después contra un camión. La mujer voló, literalmente voló, la arrastraron y lamentablemente perdió la vida una mujer de 46 años por el robo de una moto Qué locura. que pretendían hacer. Ahora, Digo, Lili, la verdad, digo, Moto hay chorro. medidas que deberían ser nacionales. ¿De qué sirve que la tengas en Un la solo provincia, no la tengas en la criterio, ciudad? un solo criterio. Alcohol Criterio. cero. Alcohol Claro, totalmente. Claro, bueno, El mismo eso es un criterio. debate que hoy se dio mucho con el tema del alcohol cero. Las Madres del Dolor salieron a decir que ya estaba en diputados en la Cámara, de hecho lo trataron. Sin embargo, ahora está sale. parado Paralizado. No y sale. peligra que otra vez pierda estado parlamentario y no se trate nunca. Ujú. Eddie, que no sabes a dónde nos vamos. Ay, no Te sé, llevo me de da- viaje. Me das miedo. Me voy a Estados Unidos, pero Ah, quiero no, no me das sorprenderte. Vamos juntos, no con Adrián Sack. Mira quién está del otro lado en Estados Unidos. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Qué Hola, pintusa hola. con ese jopo, señor. Pero ese, Qué mirá, aparte, mirá elegancia. Corbatingui, mirá Se cómo pusieron estamos, de acuerdo ¿eh? con Eddie. Estamos con A ver, corbata hacé roja, pantalla ¿eh? partida, perdón, sácanme de plano a mí, esto es importante. Ahí tenés, mirá, mirá. Los vestuaristas se pusieron y las vestuaristas Qué de duro. acuerdo. ¿Por qué Cuando- estamos todos con corbata roja? Sí, Ah, claro, cuando vos no lo ves. vuelvas, Rosales, cumplimos nuestros sueños de ir a girar por los barrios a hacer debates políticos express. Dale. Comiendo pizza. ¿Cómo anda, don Rosales? Lo extrañamos. Carozo y Narizota, Carozo y Narizota. Bueno, ¿Dónde estás? ¿Y qué estás haciendo? Estoy- Si no te estoy en el molesta spot. contarnos.
No, estoy en el estado de Utah, en el medio de las montañas rocallosas, en los Estados Unidos, o rocosas, como vos quieras llamarlas. Un paisaje impresionante. Después, si tenemos un minuto, los voy a llevar hasta la puerta y los voy a asomar para que vean la... Ay, sí, vamos de tu mano. Se parece a Mendoza, esto te digo, me hace acordar mucho a Mendoza. Estoy en un seminario que me invitó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocido popularmente como los mormones. Este estado es el estado donde ellos son mayoría. Aquí se refugiaron hace 150 años por una persecución religiosa en el este de Estados Unidos. Fundaron este estado y ahora hay un seminario internacional sobre paz y religión, el rol que pueden tener las religiones en la paz mundial. Y hay representantes de todas las religiones del mundo. Ah, eso te iba a preguntar. Muy interesante, muy interesante. Recién terminan las sesiones del día de hoy. A mí me tocó exponer esta mañana. Son enormes discusiones. El ex ministro de Defensa del Japón recién con una embajadora de Bangladesh musulmana, con un perseguido uigur de los musulmanes de China, que el gobierno chino los persigue. Realmente muy interesante cómo puede ser la contribución de las religiones a la paz mundial en un momento en que está en la picota, ¿no? Porque la guerra en Ucrania ha sido el tema de hoy desde todas las perspectivas. ¿Qué se ¿no? dice, Luis, sobre ese tema? Porque desde acá en Argentina parece que está todo a punto de, literal, estallar, simbólicamente no, literal, en esta guerra que recrudece en Rusia. ¿Qué está ocurriendo? Viene mal, Marce, la mano, porque paradójicamente, mientras mejor en el territorio le va a Ucrania, más complicada y peligrosa se pone la situación, porque Putin, la Rusia de Putin, siempre se le asocia a Rusia con un oso, el oso agazapado, el oso arrinconado, el oso nervioso, puede tirar un zarpazo. Y el zarpazo, en el caso de Putin, de Rusia, puede ser o una de estas armas de destrucción masiva no nucleares o una arma táctica nuclear. Está dando mucha vuelta, Marce, ese tema, y es peligrosísimo. Es casi estar al borde de un salto que si se llega a dar, nos lleva a otro nivel de guerra, y eso es muy peligroso para la humanidad entera. Acá hay mucha preocupación por este tema, a dónde puede escalar el conflicto, ¿no? Hay algunos líderes, los más, yo te diría, extremistas, que acompañan a Putin, un líder checheno, por ejemplo, que le dicen a Putin, use el arsenal nuclear, camarada Putin. No le dice camarada porque ya no se usa más. No se usa más. No se usa más, pero bueno, casi, suena casi a la Unión Soviética y a la crisis de los misiles con Cuba, más o menos en ese nivel algunos pueden equiparar la situación en Ucrania. Así que es compleja la situación. Por otra parte, también ha llegado, aunque llegan pocas noticias de Sudamérica acá, ha llegado sin duda esta sorpresiva situación del Brasil, donde el final ahora parece más abierto que lo que indicaban las encuestas. El país más importante de la región, de nuestra región, acá talla, importa, porque lo que pasa en Brasil probablemente después se extienda por otros países de la región. ¿Y cuál es la lectura? Bueno, la lectura que yo te hago, compartida y conversada con varios, es que se subestimó a Bolsonaro, tal vez había un voto vergonzante en las encuestas. Gente la que reflexión no te que decía hiciste lo vos, votaba. Edi, te escucho recién hace un rato. Claro, voto vergonzante a No, porque Bolsonaro. ahí, Luis, lo llamativo es que muchas encuestas, te diría que la mayoría, la pegaron cerca con Lula y no la pegaron ni ahí con Bolsonaro. Exactamente, ahí está la cosa. Lula está exactamente lo que decían las encuestas. 48 puntos, algunos decían puede llegar a ganar en la primera, es decir, superar los 50. Dos encuestas dieron 50 y 51, pero el resto de 48 para abajo. Bueno, a Bolsonaro lo subestimaron por completo, le daban hasta 10 puntos menos algunas encuestas. Un fenómeno que está pasando, no culpemos a los encuestadores brasileños, en todas partes hay mucho problema metodológico en las encuestas. Mirá, quiero llevarlos a un lugar, miren. Sí, miren lo que está pasando acá. ¿Allá? Miren, mientras hablamos, allá en el fondo, esto es una universidad, la universidad BYU, una universidad de primer nivel a nivel de Estados Unidos. Hay jóvenes bailando, mira, están haciendo clase de danza, parece. Mira. Ajá, mira. Qué bien. ¿Los ves allá? Sí. Por ahí, no sé qué estarán bailando, habría que entrar a escuchar la música, pero
Es la vida media bucólica de las universidades norteamericanas. Viste que están todos muy tranquilos y se paga mucho, ¿no? Para venir a estudiar acá. Se paga mucho. Pero bueno, volviendo a lo del Brasil, me parece que está bastante abierto el resultado dentro de un mes. Las probabilidades son altas de que se imponga finalmente Lula. Altas probabilidades. Perdón, Pero- a ver, Luis, en Estados Unidos, ¿están contentos con este resultado concretamente? Bueno, Estados Unidos es muy amplio. Hay de un Claro, lado y del cierto. otro. Los trampistas son muy amigos de Bolsonaro, o Bolsonaro muy amigo de Trump, si vos querés. Y Lula no se va a llevar mal con Biden, si llega a ser presidente, porque el Lula actual es bastante más moderno. Nunca Lula fue alguien que sacara mucho los pies del plato en materia geopolítica. ¿Te acordás que mientras Chávez, el propio Kirchner, en Mar del Plata rompían con Bush, cuando Bush se fue, el al carajo, ¿te acordás? Bush se iba de Mar del Plata, hizo escala en Brasil y Lula lo invitó a pescar en el Amazonas. A Bush, después de haberlo repudiado en Mar del Plata. Es decir, Brasil siempre juega un juego bastante equilibrado en materia de política. Ahora, internacional. Luis, en Brasil el Congreso queda ultra equilibrado, porque eso ya se resolvió en esta elección, queda ultra equilibrado. Y, a ver, lo más probable es que gane Lula, porque le falta un puntito y medio para llegar, pero no va a ser un Lula que haga lo que se le cante, ¿no? Va a tener un control bastante importante de Bolsonaro, porque Bolsonaro incrementó su respaldo legislativo. Así que va a ser una situación más que interesante. Van a tener que convivir en el Brasil los dos extremos de la grieta. Una grieta que en Brasil es tanto o más marcada que en la Argentina. Es una grieta importante y que ha quedado plasmado. Lula-Bolsonaro es casi como si en Argentina se enfrentaran Cristina y Macri. Más o menos. Más o menos Con un así. establishment importante, ¿no? Que en este caso Lula intentó acercarse. No sé si Martín vos querías aportar también. Sí, ¿cómo estás, Luis? Yo te quería consultar lo siguiente en tu análisis. Entre Lula y Bolsonaro en esta primera vuelta sacaron casi el 90% de los votos. Por lo tanto, donde se va a buscar eso que le falta para ser Se está yendo la presidentes... ¿Hola? Sí, sí, ¿Escuchás? te Sí. escucho. Perdón, pensé que se había cortado. Lo que les queda para ir a buscar esos votos es poco. Y entre esos votos está quienes salieron terceros y cuartos, que son Simone Tebet y Ciro Gómez. ¿Se puede perfilar a los votantes de estos dos candidatos para saber a dónde pueden ir esos votos en la segunda vuelta? Mira, Ciro Gómez es un voto bastante conocido. Ciro Gómez yo lo conozco, alguna vez interactuamos en alguna de mis otros sombreros como consultor político. Es un hombre de centro izquierda, así que esos ¿Fue tres ministro de puntos Lula? fue ministro de Lula, crítico de Lula, lo corría por izquierda ahora un poco Lula, lo corría por la corrupción y qué sé yo, pero no con argumentos de derecha. Entonces, esos votos probablemente sean de Lula. La gran incógnita es la de la senadora, que eran dos mujeres en la fórmula, que si bien son de centro derecha, tienen algunas posiciones, han tomado mucho posicionamiento crítico a Bolsonaro por esas posiciones más extremas de Bolsonaro, que tienen que ver mucho con la personalidad de Bolsonaro. Además de la ideología, Bolsonaro tiene una personalidad fuerte, como la de Trump, que ha ido dejando heridos en el camino. Sí, Le va a costar a convengamos, Luis, que la coalición de Lula se fue bastante al centro y con algunos tintes más de derecha, más liberales en la composición de la coalición, ¿no? O sea, es una coalición bastante ancha desde el punto de vista ideológico. Bueno, dice Lula que se pone ahora en campaña de ampliarla más para tratar de captar estos dos sectores. Claro. Si eso pasara, si tuviera el respaldo de estos dos, ya está dada la elección. Claro. La otra variante, Eddie, es qué van a hacer los que no votaron, que son casi el 17-20% del padrón. Ahora, te dicen los brasilólogos, los especialistas en elecciones brasileñas, que normalmente eso siempre está fijo, que es muy difícil que vote más gente en el Brasil. Pero bueno, la situación está abierta, es importante para la Argentina, súper importante. Luis, Lo que ¿te pasa en Brasil es parece superimportante. si nos despedimos
haciendo un poco esta mirada de que vos a través de tus ojos y de la cámara nos vas a llevar. Yo tengo algo para decirte. Todo bien con que se parezca a Mendoza. La pregunta del millón es, primero, para mí Mendoza, de los mejores lugares del mundo, para mí no tiene comparación seguro. Si tienen tan buen vino, a ver, ¿tendrán paisaje? ¿Tienen tan buen vino como los mendocinos? No toman vino acá, porque acá hay un tema religioso que le... No, pero hablo en el estado, los si querés. Los mormones no, pero ahí en Utah, ¿no? Claro. Bueno, sí, acá hay buen vino. Acá, en Estados Unidos hay buen vino tan bueno como el mendocino. Dicen que hay uno que es de la San No Utah. sé. Pero ¿saben qué? Está muy caro. Está muy caro. Está muy caro. Querido Luis, cuando vuelvas para acá, para Argentina y te aquí para Mendoza, más de uno te va a querer a justicia por el comentario que acabas de hacer. Pero no importa. Tiene buen vino también. El mendocino Sí, ahí está. compite Y ahí y le se puede hasta exporta, ganar. se exportaba. Se exportaba, claro, Campo. Nosotros le exportábamos el vino a ellos. Sin duda, Tomaban sin nuestro duda, vino. sin duda. Sin duda. Pero mirá qué lindo paisaje. Ahí te quería mostrar las montañas. Divino. Nos quedamos ahí, Ese es el Luis. paisaje donde estamos. Casi Dale. que nos vamos con vos a la pausa mirando este paisaje hermoso y conociendo un lugar que no conocíamos muchos de nosotros de Estados Unidos. De la San Utah, ¿eh? Hermosa. Hasta mañana, Luis, querido. Besitos. Chao. Hasta luego, gracias. Adiós. Nosotros vamos a un breve corte después de ver esto, pensar en el vino y todo, y ya volvemos, ¿sí? Tomamos un vinito. Seguimos en Para que sepas. Y tenemos a una... Totalmente. Yo digo que es uno de los personajes del día, es una de las mujeres del año. A mí me gusta decirlo así. Yo te diría No porque que la sí. Yo quiera te solamente diría que y la sí. respete como colega, sino porque logró, dentro de un ámbito masculino, que estaba dominado por un apellido tan importante como los Moyano, meterse, hacer una campaña y recuperar un club. Lili, ya no como periodista, como militante de Independiente. ¿Te puedo Ay, presentar? sí, gracias. Qué presentación, Marce. Pero Te lo mereces. Pero yo no lo hice. No, lo bueno, hicieron los socios. un grupo de... No, y yo quiero decir que esto fue un trabajo de los socios. Los socios y las socias de Independiente que fueron a votar ayer, casi 16.000 Récord total. socios. Me pone la piel de gallina, récord, porque la última vez que hubo gran cantidad de votantes fue con 11.000, en la Exacto. época de Cantero. 2011. Claro, 2011 fueron 11.000, exactamente. Y ahora 16.000 votos. Y la verdad que fue emocionante porque había 8 cuadras de cola, 10 cuadras de cola y no bajaba. Tuvieron que extender el Y horario de ganaron votación por una más hora del más. 72%, que es una Exactamente. elección aplastante. Aplastante. En cualquier Segundo, rubro, exacto. aplastante. Segundo salió gente de Independiente, que tuvo casi el 14%, y 13 el oficialismo, al final, que era el candidato de Javier Massa. Ahí vemos, esto es parte de los festejos que hubo ayer, después de, y bueno, un poco también el día, ahí estuvieron todos los candidatos. ¿Sabes qué? Yo era fiscal, además. ¿Ah, sí? Sí, la verdad que es una experiencia divina ser fiscal. Yo vengo de la línea de este hombre, de Juan Marconi, porque esto es una unidad. Este es Se el hijo del unieron- referee. Este es el hijo del árbitro, exactamente. Y Juan colega Marconi. nuestro, Ex colega, ¿no? porque Colega ya no se nuestro. dedica por un tiempo, supongo Vicepresidente que... segundo Sí, ahora. La lista de los vicepresidente, periodistas. exactamente. O sea, esta fue más de periodistas que política, Sí. porque durante toda la Divino, campaña, Juan. a ver, al Sí. estar Ritondo y Grindetti, el intendente de Lanús es el vicepresidente electo, Fabián Sí. Domán el presidente. Mucho se jugó con la idea de que esto era el PRO contra el peronismo. Claro. Pero esto es mucho más ancho, es mucho Esto más... es mucho Yo más no ancho, creo. de hecho hay, pero 72% Estamos hablando de eso. de triunfo y los Moyano últimos con un segundo en el 14%. Yo que no Claro. conozco nada de fútbol, me parece importante el comentario que están Eso. haciendo. ¿Hay peronistas en la lista? Claro, Mirá. Carlos Montaña. por- Ritondo, ex Bueno. No, peronista. bueno, claro, No, pero él es pro, pero él es pro. cambia. Bueno, pero Pero estábamos ay, hablando no, ay. con Martín, de Martín. Yo voy a ser representante en el club, soy representante de los socios, la primera mujer en la lista, la segunda después de Ritondo. Es decir, yo entraba igual, seguramente entraba más allá del resultado y gracias a Dios fue para nosotros. Pero estábamos hablando de eso, ¿no? Claro, bueno, Carlos Montaña es un dirigente peronista que trabajó durante mucho tiempo con Alicia Kirchner en el Ministerio de Desarrollo Social, está en la lista. Sirieli, el De aeronáutica. sindicalista aeronáutico, Claro. está en la Sindicalista, lista. Claro que se lo podría identificar más con Moyano que Por contra ejemplo, Moyano. de hecho, cuando Moyano gana... ¿No está el de López? Gustavo López Gustavo. fue con la lista No, de fue con la Moyano. otra de la segundo. otra. Fue con la lista de... La que de más Sergio- perdió.
de digamos, Sergio Massa, de Javier. de Javier Javier Massa, Massa. que era la lista del oficialismo. Esa. Pero cuando Que salió Moyano último. gana las elecciones en Independiente, fue con una alianza muy amplia. De hecho, Cristian Ritondo estaba dentro de esa, Claro, de él esa fue alianza. Todos Había de primera distintos, gestión. de la primera gestión, exactamente. distintos Después se abrieron espacios cuando políticos. vieron que las cosas no marchaban como querían y que no era tan Ayer- democrático. Ayer a la mañana, todo lo que se manejaba, ¿no? nosotros estamos acá en A24 en vivo el domingo transmitiendo la elección. Los hinchas manifestaban la necesidad de ir a votar, las ganas que tenían y cómo esperaron esta elección, porque en realidad ayer Lili fue electa junto con Fabián Doman y el resto de la lista en una elección que se tendría que haber hecho en diciembre del año pasado. Diciembre. A ver, Casi y- un un año, año. perdón, un año A ver, de Lili. candidatura, decía año, Dios mío. justamente Doman, cuando lo recordábamos, Bueno, Fabián les decía, vino- hace un año que soy Les candidato. vino, a la larga les vino mejor porque el triunfo fue apabullante. Sí. Ahora, muy tranquilito todo, muy Excelente. ordenado todo, Con los mucha antecedentes, policía. Sí, con los 380 antecedentes que hubo de efectivos. violencia Sí. enfrente de la sede. Sí, pero la gente, la verdad, primero había mucha policía, estaba el titular de la Previde, incluso ahí desde muy temprano, yo lo vi cuando entramos, nosotros entramos a las 7 de la mañana y estaba ya ahí, había mucho personal de la policía, pero la gente, ¿sabes lo que fue hacer? 3 horas de cola. Yo tuve gente que estaba en la mesa para votar 2 y pico de la tarde y me dijo, estoy desde las 11 haciendo la cola, pero nadie se fue. Y es más, el número podría haber sido mayor porque había 3 cuadras de cola todavía, se extendió 1 hora más y no llegaron a votar. Claro, en algún momento había que cerrarlo. No te puedo explicar. Ahora, Era Lili. uno tras otro, era uno tras otro. La pregunta dice, ¿la haces vos o se la hago yo? La de si su corazón se volvió a enamorar de Independiente y vuelve a... Me arde el teléfono, todo el mundo quiere saber después de las declaraciones. Yo quiero ver que cómo es hiciste, si eso, que volviste- vos dijiste que no estabas enamorado de Independiente o No, de se este desencantó, Independiente. Él iba a volver se si desencantó, volvía, fue. queremos puso saber si una se volvió a condición. enamorar. Fue. Pregúntaselo, Yo comprometelo. quiero saber si te traigo dentro, ¿Cómo es en breve, ¿cómo cuando es voy a eso? asumir ¿Cómo la es esto ficha de que socio. un club que ha sido gloria del fútbol nacional, sobre todo en el siglo XX. El problema es de qué lado estoy yo. Sí. No, Tus porque fans queremos quieren saber Yo ahora. tengo que saber si te traigo la ficha Mirá, para yo- asociarte, mirá, si vas yo a venir a la tengo cancha. que ver, yo tengo que ver para creer. Tengo que ver para creer. Han hecho todo para que el hincha de Independiente se desencante. Por suerte, muchos hinchas de Independiente no se desencantan y van a votar. Ahora, lo que dicen es que a vos, Lili Caruso, te toca poner en caja la barra brava. Ah, sí, dicen eso. Bueno, pero eso no sé si va a ser mi Bebote, misión. no sé cómo se llama. No sé si va a ser mi misión. Si no, no tengo ningún problema en sentarme y explicarles que nosotros no queremos eso. Pero no se puede hacer ese trabajo solo. Ese trabajo ya lo vimos, ya En lo padecimos en el conjunto, club. claro. Porque yo estuve en el momento cuando Cantero quiso justamente frenar las barras. Eso es una decisión política desde todos los clubes. Arieto, ¿no? La desde nombró. sí, Cantero Arieto la nombró. fue Obviamente como era una secretario broma y ahí en la lista No, y en, no, la- y en- pero y en la es conducción, interno. o sea, es tema de todos. Es tema Aparte de vos sos todos. relación con los socios. Claro. Mucho, Yo voy a la representar mayoría de a los los hinchas son socios. socios, ¿no? Y, Ahora, claro, es el que tema Independiente es que tiene vos una ahí gran tenés, por capacidad. ejemplo, a Néstor Grindetti, intendente de Lanús, a Cristian Ritondo, diputado nacional, Sí. conocen un poco el juego territorial, un poco el juego de lo que es una pesada del fútbol. Ritondo fue ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Claro ¿no? que sí. Conoce mucho de lo que es la seguridad en los estadios, las barra bravas y demás, sí. sin Sí, duda. claro. Es un gran tema. Bueno, pero hay que hacer muchas cosas en Independiente. Y Independiente no es solo fútbol, Independiente tiene una escuela. Claro. Una vida Ayer en el social. medio de la elección me enteré que, por ejemplo, la biblioteca con la que yo estudié en la secundaria y en la universidad, para que te des una idea, los libros que hay ahí, está casi destruida. Es una pena. Pecado. Una pena. Y yo estudié para No que se vean puede lo que era permitir eso. la biblioteca de Independiente. Claro, no se puede perder Hay que mostrarlo, eso. Lili. ¿Sabés No qué? se puede Hay que perder traer eso. fotos, hay que mostrarlo. Sí, hay que mostrar hay también que cómo mostrar. asumen ustedes. O sea, ¿Cómo? ¿qué Sí, le dejaron? claro. No Lógico cometer que sí. errores de la Sí, política. me decía Grindetti que lo primero que van a hacer, Grindetti como es auditoría. economista, fue ministro de Economía de Sí. la ciudad, todo, que él va a seguir muy de cerca Sí, sí, el sí. tema de las cuentas de Independiente. Él me hablaba de 15.000 millones de dólares de pasivo en principio, y hay que explorarlo bien.
que van a hacer, una de las primeras cosas que van a hacer es exhibir las cuentas del club. Yo le preguntaba Y esto el que decís Estado. vos, Mucho un dinero, poco hay algo de autocrítica con el tema de Macri en el procedimiento, y me dijo, mirá, la verdad que sí, porque yo era del gobierno de Macri, de los que pensaban que no había que parece hacernos las víctimas exhibiendo números y qué sé yo, y después nos dimos cuenta de que tendríamos que haberlo hecho al principio. Y la teoría económica era, si mostramos que tan mal estamos, nadie nos va a querer prestar, No va o si a nos prestar, prestan nos nadie van va a a venir prestar a más hablar con caro, no nosotros. mostremos tan No, mal claro. lo que está tan mal, y al final, ¿Te bueno, crees que no lo sabemos. sabían? Sí, Esa sí, es la Sí, primera medida es sin una- duda es una Che, ¿puedo hacer auditoría. una pregunta Claro. personal Perdón, a nosotros estamos Lili? inhibidos Sí, porque esta personal, y gente vamos a la que se pausa. va Los derechos de nos transmisión. inhibió con los Claro. derechos de transmisión, por Lili, ejemplo. Y después dijeron que no había Yo deuda. soy Bueno, en fin. bostero a muerte, así que, Yo pero también. Bueno. he ido a muchos partidos con Sí. Independiente cuando nos tenían de hijos. ¿Cuál es tu ídolo de Independiente? Y no puedo dejar de No. nombrar a Bochini, por querido, favor. bueno, ahí estoy, ahí yo Ahí Por también. estamos todos de favor, acuerdo y en ahí eso, estamos todos de es una cosa, acuerdo. No, por favor. Sí, Que gracias. si vos Pero lo viste hay jugar a muchos Bochini, jugadores. Sí, lo vi no bien. podés estar en otro lado. Tuve- No, no Viví. se puede estar con otro 10. Bueno, yo ayer estuve en la mesa 10. Lo primero que dije, me mesa lo de mandó Bochini. Así que fue para mí un honor, realmente. Lo que vi ayer, además, que quería decir esto, que me emocioné muchas veces mientras venía la gente a votar, venía gente de 89 años, de 87 No, esto años, movió mujeres. movió todo. Le mostré la foto de él, una señora como arreglada como para ir a tomar un café con sus amigas, empilchada, y vino con su carné de cuero, De socia porque de- son los vitalicios, De libretita. un carné de Vitalicios, cuero, ah. bodas de oro, El de bodas libretita, de el que plata. se- el que se abre así. Era una Claro. libretita que se abría de cuero divina y yo la quería tocar, no podía creer. Vino Casela a votar, estuvo... Ah, Manuel. Exactamente, Sí. Juan Manuel Casela lo tocó conmigo, lo saludé, por supuesto. Gran tipo también. Sí, gran Muy tipo, y buen me tipo. dijo, quiero que gane Independiente. Nos felicitó y nos dijo gracias. Mucha gente dijo esto, porque por esto que yo les decía, vino gente con muletas, gente con silla de ruedas. El sacrificio que han hecho, familias enteras haciendo la cola para poder votar. Digo, por eso yo me quedo emocioné muchas veces. con algo de lo que estás diciendo, digo, porque si lo sectorizamos y es solo Independiente, no, hay una Argentina Claro. que tiene Claro. ganas de salir adelante y que Claro, hace poner totalmente. de pie incluso a la gente que no tiene necesidad de ir a votar, que podría estar cómodo mirándolo, Sí, porque además bien. tiene otras dificultades, Tal como puede ser cual. una persona de 80 años. Atención, eso es una mirada para la política Sí, también, ¿eh? Claro que sí. Claro Así que sí, que había gente de muy muchas lejos. felicidades y hacer Bueno, las gracias. extensivas a todos los ganadores y un lo gran daré. club como Independiente de Avellaneda. Creo que el fútbol argentino necesita que le vaya bien y que recupere Sí. su gloria. Somos un reflejo, yo siempre digo, las canchas, por ejemplo, por hablar de canchas nomás, son el reflejo de lo que nos pasa en la sociedad. Entonces, si podemos cambiar muchas cosas, el fútbol va a hacer que vuelva la familia, que hoy se hace a veces muy difícil. Ojalá así sea, Lili. Ese Ojalá, sería, gracias. ese sería uno de los grandes éxitos. Ya volvemos. ¿Y cómo se llama esta cumbia, Marce Pagano? La ruta, porque la ruta del dinero, porque la muero. ruta que no se hizo. ¿En serio? Porque, sí señor, la cumbia de la ruta se llama en realidad. Ahí la tenés, mirá. Ponela. Poné fuerte, mirá. Bueno, ahí está. ¿Por qué? Lázaro Báez, el empresario que, lo decíamos al principio, con Martín Angulo, y ahora vamos a volver a hablar del tema, inició su alegato en la causa, en el caso llamado Vialidad. ¿Te acordás de la frase bíblica, Lázaro, levántate y anda? Bueno, Lázaro se levantó y no anduvo, porque Lázaro politizó la primera parte de su alegato a través de sus abogados, algo que puede llegar a beneficiar a la larga a Cristina Fernández de Kirchner, que es una política que está en funciones y que puede llegar a direccionar de alguna manera la exhibición de las pruebas presentadas por el fiscal Luciani. No parece que le funcionara a Lázaro Báez, por eso lo que se está esperando es que en las próximas jornadas, algo nos contaba Martín, empezó a suceder hoy, la cosa sea muy prueba sobre prueba sobre prueba, porque ¿qué tiene Lázaro Báez? Condenas previas por temas de corrupción en la obra pública, por temas de lavado de dinero, y esto lo pone, la verdad, incluso después cuando se llegue a ver los entrecruzamientos de mensajes y de WhatsApp
con José López, con otros funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el área de obra pública, se va a ver que el contenido de esas conversaciones está mucho más en línea con las acusaciones del fiscal, sin ningún tipo de filtro ni ningún tipo de peros, aparentemente. Pero bueno, cuestión, empezó el alegato de Lázaro Báez, continúa mañana y continúa, ¿por qué una semana después, Martín? Porque cada defensa tiene 3 audiencias para alegar. Cada defensa decide si utiliza 1, 2 o 3. De hecho, hubo algunas defensas que usaron una sola audiencia. Y continúa el martes que viene porque los días de juicio son lunes, martes y viernes. Este viernes es feriado. Claro. El lunes de la semana el que lunes viene también. también es feriado. Entonces, por eso termina el martes que viene. Y ya entramos en la etapa final. La defensa de Lázaro es la 9ª en alegar. Son 13. Después quedan 4. O sea que ya estamos entrando en la etapa final de los alegatos. Y de las 4 defensas que quedan, probablemente, todavía no lo confirmaron oficialmente al tribunal, probablemente utilicen, excepto una, el resto utilicen una audiencia. Por lo tanto, entonces, técnicamente, ¿cuándo estaría terminando esta parte de juicio oral y entrarías en el receso para que los jueces analicen habría el que ver veredicto? bien cuándo terminan los alegatos, pero de mediados a fines de octubre, las defensas terminan su alegato. Después entras en una etapa que hay que ver si se hace, que se llama réplicas y dúplicas, en donde las partes tienen la posibilidad de contestarse algo que dijeron en el alegato y que no se analizó durante el juicio. Hay que ver si eso eso mecánicamente se da en sesiones Sí, públicas, esto se da es ahí juicio. a viva voz. Como hoy, como la vimos a Cristina, como lo vimos al fiscal. Todo en las audiencias orales que se hacen. Esa etapa hay que ver si se va a realizar. Y después vienen las ¿Y por qué no se realizaría? Porque hay que ver si el tribunal entiende que hay motivo para hacer réplicas y dúplicas. No es obligatorio, como por ejemplo los alegatos. Y después vienen las últimas palabras, que es el momento en el que los acusados hablan por última vez ante el tribunal antes del veredicto. Alguien me decía la semana pasada, alguien que está muy adentro, que dice que el tribunal podría dosificar las audiencias de las últimas palabras para empezar a analizar la decisión final. ¿Y eso qué significa? Eso Estirar significa, un poco. Eso significa que las últimas palabras podrían durar algún tiempo para que los jueces del tribunal empiecen a analizar el veredicto. ¿Esto qué significaría? En Estirar fecha, un claro. poco el final un del poquito juicio. más, estirar un poquito más, dosificar. Decile mundial. Dosificar. Decirle Navidad. Sí, decirle... que en realidad, aunque no lo dosifiques, va a caer. Vos pensás que los jueces tienen que analizar muchos puntos. Sí, yo no sé qué, para la política no sé qué es mejor o peor, porque supongamos que lo estiren. Si lo llevan el año que viene, No lo queda van a pegado llevar un al año año- electoral. No lo van a llevar al año que viene. No, los jueces no quieren un veredicto en un año electoral. Ellos saben que cualquier decisión que tomen va a tener impacto político. Claro. Pero no es lo mismo que la tenga en un año en donde, vamos a suponer que el veredicto es, si se estira el año que viene, febrero. Sí. Ya En es febrero demasiado cerca de las elecciones, van a tratar de que sea dentro de lo cerca, lo más lejos Vos posible. pensás que más allá de que las PASO, si es que hay PASO, porque hay una discusión, sean en agosto, el calendario electoral empieza en marzo. Hay que definir alianzas, hay que decidir listas. Obvio. Y eso es muy temprano en el año calendario. Marzo. Por lo tanto, sí o sí, el veredicto, a no ser que pase un imprevisto, por supuesto. Y en un va a ser cierre este de año que viene políticamente muy caliente, porque giremos el Literal, foco de Cristina a la oposición, y mirá lo que dijo Facundo Manes. Macri tiene que reflexionar porque en su gobierno él tuvo populismo constitucional. Hubo operadores que manejaban la justicia, eso es populismo institucional. También hubo datos de que se espió a gente incluso de su gobierno. Es un aliado de Mauricio Macri en la coalición Juntos En por el teoría. Cambio. Es Sí, uno de los únicamente. presidenciables de la Unión Cívica Radical, muy alineado con Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, en este momento participando de un viaje a Estados Unidos con otros gobernadores. Esto es también en un contexto en que quiso terminar un acto y hubo lío porque no pudo terminar
su expresión en un cierre en el sur. Digo, está muy caliente la interna. Y La salieron verdad, a cortarlo como un de queso. cuajo, Eddie. ¿Eh? Y yo no sé pero si lo que tenemos pasa es también que- la respuesta de Pichetto para analizar con Campo. Claro, a ver, me parece que obviamente a medida que va transcurriendo el tiempo se agitan las aguas con distintas intencionalidades. Es claro que Manes como prioridad 1-1 en su mente tiene la de ser presidente ahora, no es que está tratando de negociar posteriormente, no, quiere eso. Y la incógnita o el nudo de la cuestión es, ¿el radicalismo se va a encolumnar todo ahí en Juntos por el Cambio? ¿Va a haber diferentes expresiones del radicalismo? ¿Evolución que va a hacer? Es todo Cornejo. una incógnita. Cornejo. Asimismo, lo de Pichetto, Ahí que viene, no, ahí es lo ponemos, no ponemos, fue gratuito pongámoslo. lo que dijo, por supuesto que Ahí hay está, una mira. Ahí está, dimensión otro de los política. referentes Juntos por el Cambio que dijo lo siguiente: no se puede hacer política con suplentes. Bueno, obviamente se está refiriendo a que la próxima elección se dirima entre Macri o Cristina. Y yo creo que, bueno, lo dijimos acá cuando, mi punto de vista, ¿no? Si vos haces la fotografía hoy, te diría que es bastante probable ¿Sí? que la final, para mí, sí, porque creo que todas las condiciones, las polarizaciones, el problema de Cristina es que ella sabe que no le alcanza. Ahora, Macri, yo creo que con la fotografía de hoy, va a jugar, te diría, 70%. Pero perdón, a Cristina no le alcanza, pero a Macri sí. Es distinta la configuración que se va a dar ahí. Porque están peleando los... Pichetto hoy dice los suplentes no juegan y hace la comparación con lo que pasó en Brasil, con Bolsonaro y Lula. Claro. Ahora, Bolsonaro y Lula sacaron 45 y 48% de los votos. Cristina y Macri están en condiciones, si se presentan en una elección, de sacar esa cantidad de votos. Habría que verlo si el escenario es ese. ¿Qué Acá la cuestión, a ver, acá yo la te lo cuestión de estoy fondo, diciendo más que hoy, hacer futurología, porque Sí. no lo sabemos, va a depender de muchos factores y fundamentalmente en principio de la decisión que tomen ellos, Macri y Cristina. El tema es que el sistema político se está planteando cómo salirse de Macri o Cristina, Cristina o Macri, y hay dos maneras de ver las cosas. Una es la que dice Manes, que se corran. Que también lo dijo. Y otra es la que dice Pichetto. Prácticamente es que hagan un duelo en Plaza de Mayo, tomen 10 pasos, se den vuelta y tiren, y el que caiga, caiga, y que se empiece Pero a nadie lo terminar está esto. haciendo por un A ver, pero superidealismo, párate. En las dos, lo que no se está viendo son los problemas de gobernabilidad que puede tener una u otra opción. O sea, ¿qué pasa en un esquema político sin los dos líderes que más miden? Lo veíamos en una encuesta del viernes de Pablito Romá, que decía, a ver, si vos hablas individualmente, Cristina y Macri son los dos líderes que individualmente más miden en la Argentina. Ahora, el peronismo, ¿Los podés ¿cómo va a sacar jugar? ¿Los podés sacar de No la para carrera? Savoy. ¿Cómo va a jugar? ¿Cómo va a jugar el peronismo, Campo? Porque hoy acá el amigo Delgado hablaba de peronismo. Sí. Ya cada vez más internamente está claramente la divisoria de aguas. Y hay un sector de gobernadores... La famosa liga. La famosa liga, que realmente ellos tienen la intencionalidad de recrear de alguna manera el peronismo sin nada que ver con lo que no tiene que ver con el peronismo. Llámese troquismo, llámese la cámpora, Sí, pero llámese Carlos, lo kirchnerismo. mismo se decía en 2015 y se terminaron alineando con Cristina. Siempre todos van a romper con Cristina y nunca Pero es la rompen. jefa. Es verdad, Claro. es verdad, así. es verdad lo que vos decís. Sí, sí. Pero a veces pasa. La paciencia... Nadie más que vos sabe, Carlos, las veces que se pronosticó el final del peronismo. Sí. No, bueno, y eso todos ya- sabemos las veces que se pronosticó el final del kirchnerismo. Y acá estamos, ¿no? Discutiendo esta cuestión. Ahora, ¿cómo zafar, dos cuestiones cómo distintas, zafar ¿eh? de esta dualidad? Son Macri y dos cuestiones Cristina distintas. es lo que está discutiendo la política centralmente hoy. Centralmente, cómo salir de eso. Bueno, se nos va acabando el programa, ¿eh? Pero nos queda un minuto para decirte que mañana nos vamos a reencontrar a las 19 horas Pero porque claro tenemos más. que Para sí. que sepas y además quién viene ahora, Eddie. ¿Está por allí dando Ah, vueltas? mirá quién está. Vení. Súbate. Que a mí me gustaría que ahora. ¿Vos sabés lo que vale un subite minuto la en escalera. televisión en este programa? ¿Cuánto? Es una fortuna. Ay, sí, una ¿en serio? fortuna, ¿Lo pagaste? pero vendido. No, yo pago por el mío.
Me está pidiendo acá Gonzalo, nuestro productor, que subas la escalera para subirte acá a la conducción ahora, ya. Sí, en realidad lo que está pidiendo es que nos vayamos nosotros. Ya venimos. Bueno, ya llegó, ahí viene. Quédense que ya llega. Nos Chao, vemos hasta mañana. mañana.